Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Cristian Paternina, Mauricio Martínez, Miguel Alvarado, Oscar Padilla, Federico Romero, Arturo Curiel, Germán Aguas, Pablo Gómez, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Charlie Hernández, Fernando Santos, Dave Zippet, Manolo Casaus, Alberto Mesa, Agente Rivas, Buck Takovich, Seven, Enrique Vivas, Juan Manuel Cruz, Derfon 95, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Samuel Maldonado, Christoph 55, Flores Alexis, Faldemur, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Gaelum, Joel Carrillo, Robespierre, Matías Bouno y Yuki Nagato, junto con Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Nanakase y Manolo Casaus, así también como los supergracias que dejan en los comentarios de los videos que fueron de su agrado. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfrutes la siguiente narración. El reino de los zombies, de Len Bornhart. Prólogo. Yo era muy pequeña cuando la gran plaga de la muerte estuvo a punto de borrar a los seres humanos de la faz de la tierra, pero recuerdo esos tiempos con toda claridad y mucha angustia. Recuerdo el horror y la tristeza, la zozobra continua y el dolor, pero sobre todo el miedo. El miedo que yo sentía y el miedo que expresaban los demás, ya fuera verbalmente o no. También recuerdo a los héroes, aquellos que dieron sus vidas de forma desinteresada para que otros pudieran vivir. Es a ellos a los que les debo la vida, y las vidas de mis hijos, porque ellos no estarían aquí si yo hubiera perecido. Jamás olvidaremos su valentía y su coraje, y no solo lo recordaré yo, sino también todos aquellos por cuyas vidas pasaron de un modo u otro, pues en aquellos primeros días carecíamos de rumbo y ellos vinieron para enseñarnos el camino. Este relato está dedicado a aquellos pocos valientes, por su eterno recuerdo, para que nunca los olvidemos. Primera parte. La venganza de Gaia. El despertar. Capítulo 1. El despertador rompió el silencio que reinaba en la cabaña de la montaña. Jim Workman buscó a tientas en la oscuridad previa al amanecer y lo encontró en la mesita de noche. Puso fin a aquel desagradable estruendo y encendió la lámpara de queroseno que tenía al lado. Eran las 5 de la mañana del domingo, el último día de su estancia de 3 semanas. Su periodo sabático había pasado demasiado rápido, pero había saboreado cada día. Todo un descanso de su trepidante otra vida. Si por él fuera aquella sencilla cabaña, anidada en las estribaciones de las preciosas montañas Blue Ridge, sería su residencia permanente. Pero por supuesto, la vida real lo hacía imposible, al menos de momento. Jim era el dueño de una gran empresa de construcción y no tenía mucho tiempo para nada que no fuera a hacer que su negocio, siempre bollante, siguiera apuntando en la dirección adecuada. Con cada año que pasaba crecía su anhelo por las cosas sencillas de la vida, y sus esfuerzos de expansión le exigían cada vez más de su precioso tiempo. Ese año, con esas 3 semanas de aislamiento, ya había formado los límites al máximo. Solo había una persona en el mundo que sabía dónde estaba su retiro: su secretaria Rita. Y ésta tenía órdenes estrictas de avisarlo solo en caso de emergencia. Ni siquiera Sheila, su exmujer, sabía con exactitud dónde estaba la cabaña. Si había necesitado ese retiro, había sido en parte por ella. Así que era la última persona con la que quería hablar mientras intentaba aclarar el lío que tenía en la cabeza. Sobre todo desde que las vistas para conseguir el divorcio habían consumido casi 9 meses de su vida. Jim se vistió, fue a la cocina y encendió otra lámpara. La cabañita no contaba con comodidades como electricidad o agua corriente, pero era el sitio perfecto para su escapada anual. Después de todo, era un hombre autosuficiente, o al menos así le gustaba considerarse. Un hombre capaz de cuidar de sí mismo, fueran cuales fueran los obstáculos que pudieran encontrarse en su camino.
Un arroyo de agua dulce y un lago muy bien provisto mantenían a raya el hambre. En el parque nacional que lo rodeaba abundaba la fauna, y los 4000 acres de monte eran la barrera perfecta que se interponía entre él y aquellos que quisieran inmiscuirse en su paraíso temporal. Jim se quedó mirando su reflejo en el espejo de la pared de la cocina. Tenía el pelo sucio y despeinado. Las comodidades modernas tienen sus ventajas, después de todo, pensó mientras se rascaba la barba de 3 semanas. Con todo su amor por aquel tipo de vida, estaba comenzando a superar el instinto que lo empujaba hacia el éxito. Jim ya no era babo con el agua fría de un cubo galvanizado y empezó a hacerse para el viaje de vuelta a la civilización. Con cada pasada de la cuchilla iba desapareciendo el pionero superviviente e iba surgiendo un atractivo hombre de 40 años. El Jim Workman, que era capaz de sobrevivir en el mundo supuestamente civilizado de la empresa y el comercio. Llevó 2 bolsas de lona a la camioneta y las tiró a la parte de atrás. Después se puso a reunir todas sus armas. Esas vacaciones solo se había llevado 2 con él. Una Magnum 44 para su defensa personal y un 30,06, el calibre que prefería para cazar ciervos, aunque todavía faltaban 2 meses para que se abriera la veda. Convencido de no haberse olvidado nada, apagó las lámparas y dejó la cabaña, listo para enfrentarse una vez más al mundo. Estaba saliendo el sol, se asomaba sobre las montañas del este de un profundo color violeta, con rayos naranjas y amarillos que atravesaban igual que púas de luz las nubes algodonosas y se reflejaban en el suelo como focos blancos y delgados. Jim metió la 44 en la guantera y después se quedó mirando mientras el astro rey coronaba la montaña y quemaba todas las capas de niebla de los picos hasta hacerlas desaparecer. Los sonidos del monte llenaron los bosques de brisas suaves y trinos de pájaros. A lo lejos, un gran ciervo pastaba la hierba suave que crecía a sus pies. Eran viejos enemigos. Jim había intentado cazar a aquel grandulón varias temporadas seguidas, pero jamás había podido conseguir un tiro certero. Siempre un paso por delante, aquel magnífico animal de cuernos de 12 puntas desaparecía entre la espesura antes de que él pudiera apretar el gatillo. Desde entonces, se había resignado al hecho de que el ciervo era parte del paisaje y que se había ganado su derecho a vivir. Le alegró verlo aquella mañana. Por fin, Jim arrancó la camioneta y dejó atrás la vida que llevaba en las montañas. Su retiro quedaría en el olvido. Sería borrado por otro año más de plazos por cumplir, mínimos por respetar y por el último dólar por ganar que siempre esperaba tras la esquina. El pueblo de Warren estaba a 45 minutos de la cabaña, siguiendo una carretera comarcal larga y serpenteante. Las montañas de un profundo color azul, testimonio de la historia y la grandeza del valle Shenandoah, se fueron desvaneciendo de su espalda a medida que se acercaba al pueblo. Allí, repostaría y se tomaría un café. Qué buena falta le hacía. Las provisiones que llevaba se le habían terminado 2 días antes, y si había adquirido un vicio durante su ajetreada vida era la adicción a la cafeína. Después de echar gasolina, volvería a Manassas y se reanudaría su afanoso estilo de vida en una de las zonas residenciales de Washington, D.C. En total, un viaje de unas 2 horas. Algo de música haría el viaje un poco más soportable, pero también lo animaría si pudiera dar con uno de esos tipos que hablan por la radio por las mañanas, más contentos que unas Pascuas. Había uno en concreto que siempre lo hacía reír, pero era domingo y seguro que ese tipo todavía estaba en casa metido en la cama. Con algo de música bastaría, tal vez rock clásico. Jim exploraba el dial mientras conducía. Iba apretando con el dedo la emisora programada, de izquierda a derecha, en busca de sus preferidas. Una ligera carga de electricidad estática llenaba los altavoces al detenerse en alguna de las emisoras. En otras, un silbido irritante hendía la calma matinal. Desalentado apagó el radio y continuó conduciendo en silencio. Jim se detuvo delante de un semáforo estropeado cuando entró en el pueblo de Warren. Allí estaba pasando algo raro. Observó el extenso centro comercial que tenía a la derecha. El cartel que advertía a los camineros de que estaba prohibido pasar por allí la noche estaba un poco torcido. Los escaparates eran oscuros agujeros enmarcados con cristales rotos y desdentados. Los restos, hechos trizas del anuncio de las mayores rebajas del año, que había en uno de los escaparates, aleteaba bajo la brisa de la mañana. El aire agitaba la basura, que volaba por el aparcamiento formando pequeños tornados de desechos. El olor a carne podrida impregnaba el aire mañanero. Era como si una guerra hubiera diezmado al pueblo. Decenas de personas que apiñaban ante el destrozado centro comercial se podían ver. Algunos habían quedado parados en el paseo cubierto que había delante de los escaparates hechos añicos. Otros
Caminaban sin rumbo por el aparcamiento como si estuvieran sumidos en un trance. Comenzaron a notar la presencia de Jim, y lo primero que éste pensó fue que podrían ser saqueadores, como los que encontró durante los disturbios de Los Ángeles. Salvo que estos no parecían cucarachas enfervorizadas que se escabullían por todas partes, como los asaltantes que había visto. Esas personas eran muy diferentes. No habían prisas ni apuro por coger cuanto antes lo posible y huir. Ni siquiera parecía que les interesara lo más mínimo. Harapientos y ensangrentados, volvían sus miradas vacías hacia él y se tambaleaban en su dirección con un esfuerzo casi coordinado. Todos parecían haber sido víctimas de una violencia incalificable. Si bien en diversos grados los rostros de los tres que tenía más cerca, un adolescente y dos mujeres mayores, eran de un color gris azulado y sin vida, el chico, un brazo le colgaba de forma grotesca del hombro, como si solo estuviera pegado por una hebra de tendones. A una de las mujeres le faltaba una oreja. Asqueado por la extraña visión, Jim aceleró por instinto y se alejó a toda velocidad. Mientras atravesaba la ciudad siguió viendo más de lo mismo. 3 semanas antes había pasado por allí de camino a su cabaña y todo le había parecido normal. ¿Había estallado una guerra mientras él se dedicaba a comulgar con la naturaleza? Era muy posible, pero una vocecita interior le decía que no dejara de avanzar. Aparte de la camioneta de Jim, no había ningún otro vehículo en movimiento, y que él viera tampoco había policías para mantener a raya a los extraños saqueadores. Si las cosas habían llegado al punto de que las autoridades locales no pudieran hacerse cargo de la situación, ¿por qué no habían llamado a la Guardia Nacional para que los ayudara? Algunas de esas personas estaban heridas. Sin embargo, Jim sabía que no debía parar por ayudar. Su aspecto era antinatural. El pueblo de Warren apestaba a muerte. Jim estiró la mano, sacó la 44 de la guantera y se puso como pudo el cinturón del arma sin dejar de conducir. Seguía necesitando echar gasolina en alguna parte. Tenía el depósito casi vacío. Le gustara o no, en algún momento tendría que abandonar la seguridad de la camioneta. Jim no tardó mucho en ver un área de servicio con gasolinera y una pequeña tienda. Se dirigió hacia allí y se detuvo delante de los surtidores. Sus esperanzas de echar gasolina y salir cuanto antes de allí disminuyeron en cuanto vio el estado en el que estaba el establecimiento. Habían roto las grandes puertas de cristal y desde donde estaba, vio que habían vaciado la tienda de todo lo que contenía. Examinó detenidamente la zona y salió con cuidado de la camioneta. En ese momento, su única opción era comprobar si había electricidad para así poder conseguir la gasolina que necesitaba. Cogió la manguera y la introdujo en el depósito. Tiró de la palanca varias veces, pero fue en vano. No había corriente y los surtidores estaban inutilizados. Desilusionado, volvió a dejar la manguera en su sitio y se acercó con cautela a la tienda oscura, haciendo crujir con cada paso los cristales bajo sus botas. Al entrar en el establecimiento, totalmente destruido, se le hizo obvio que tendría que buscar en otro sitio lo que necesitaba. Las extrañas personas que se habían encontrado antes seguramente eran saqueadores. Después de todo, las únicas existencias que quedaban eran artículos de limpieza y productos no comestibles. La comida, los cigarrillos y todo lo que hubiera de valor había desaparecido. La confusión del momento le hizo poner en duda su propia cordura. Sus ojos, azules y penetrantes, miraron sin ver a través del escaparate roto de la tienda mientras luchaba por pensar con claridad. ¿Qué debería de hacer a continuación? Había visto una cabina justo en la pared. Fuera. Salió por las destrozadas puertas con precaución, para no cortarse con los bordes dentados del cristal que sobresalían. En la zona más próxima seguía sin haber ni un alma salvo él, y de momento se sintió seguro mientras dejaba caer 2 monedas de 25 centavos en la ranura del teléfono. El tono habitual de la llamada fue sustituido por unos chasquidos que repitieron varias veces antes de que se hiciera el silencio. Jim volvió a colgar el teléfono. Cuando lo hizo, la máquina le devolvió las monedas y lo volvió a intentar. Esta vez el auricular emitió un silbido leve y rítmico, acompañado por breves estallidos eléctricos de tono más grave. Dejó caer el inútil aparato y lo dejó colgando del cable retorcido. Cuando se volvió para irse, una mano fría lo cogió por el hombro como una garra de acero. Jim giró en redondo y vio a un hombre de su altura, pero ahí terminaba todo parecido con él. Un gran agujero del tamaño de una pelota de tenis en la mejilla izquierda dejaba al descubierto unos dientes amarillentos que chasquearon en su dirección como los de un perro callejero listo para morder. La camisa azul oscura que llevaba, rasgada y cubierta de sangre seca, lucía una etiqueta sobre el bolsillo del pecho que decía «Repuestos Burkett». Tenía la cabeza ladeada, formando un ángulo extraño. El hombre gimió como si la cabeza le pesara demasiado para mantenerla erguida. Tenía los ojos recubiertos por una película lechosa y de él emanaba el olor pútrido de un cadáver.
que hubieras yacido durante demasiado tiempo bajo el sol ardiente. El exhausto adiestramiento militar que había recibido Jim y la rapidez de sus reflejos le fueron de gran ayuda en ese momento. Cuando interpuso los brazos entre él y aquella aparición ensangrentada y la apartó de un empujón, el tipo se tambaleó hacia atrás, recuperó el equilibrio y después se abalanzó de nuevo. Con toda la fuerza que pudo reunir, Jim lanzó un gancho que aterrizó debajo de la barbilla del desconocido. La fuerza del golpe lo mandó volando hacia atrás, y lo hizo aterrizar a 3 metros de distancia, sin dejar de apretar y rechinar los dientes. Y eso que la mandíbula inferior estaba inquietantemente desviada con respecto al resto de la cara. Un nuevo movimiento llamó la atención de Jim, que se dio la vuelta de golpe para mirar. Más personas, tan extrañas y grotescas como el dependiente de la tienda de repuestos, se acercaban por detrás de la tienda. Había 2 hombres y una mujer. Un hombre movía los brazos paralelos y estirados, como el monstruo de Frankenstein de las películas antiguas. La cara de la mujer estaba mutilada hasta resultar irreconocible. Los 3 gemían como si les doliera algo. Jim dio un paso atrás y sacó la pistola de la funda. «¡No se muevan de ahí!», chilló. Esa chusma siguió avanzando hacia él y el dependiente de la tienda de repuestos se levantó para unirse a la refriega. Jim se preguntó si podía disparar. Toda aquella escena estaba comenzando a provocar una sensación de desorientación. Era surrealista. Estaba empezando a dudar de la realidad de la situación. Decidió que una retirada a tiempo era una victoria y echó una carrera hacia la camioneta. Entró de un brinco y aseguró las puertas. Estaba buscando las llaves cuando oyó el sonido de otro vehículo. Miró por encima del hombro y vio una camioneta negra con barrotes de metal de las ventanillas que entraba a toda velocidad en el aparcamiento. El vehículo se detuvo con un chirrido y salieron de un salto 2 hombres con rifles. A 3 de las repulsivas figuras las despacharon de inmediato con un tiro en la cabeza. Sin embargo, el vendedor de repuestos había adelantado hacia la camioneta de Jim y golpeaba el parabrisas con las manos ensangrentadas. Este observó pasmado, sin poder creérselo, al conductor de la camioneta negra, un hombre rubio con bigote, de casi 2 metros de altura que se acercó de la parte delantera de su vehículo, se inclinó sobre el capó y apuntó y disparó. Trozos de huesos, pelo y materia gris resonaron como la lluvia al salpicar la ventanilla de la camioneta de Jim. El compañero del tirador, una especie de motero lleno de tatuajes y aspecto nervudo que llevaba la cabeza afeitada, se sacó un trapo del bolsillo y limpió la sangre del cristal. «Oye, ¿estás bien?», gritó mientras se asomaba al interior. Se volvió sin esperar respuesta y se acercó a uno de los cuerpos. El otro tirador se erguió sobre el capó. «¡Ya puedes salir!», le gritó a Jim y después se unió al calvo junto a los cuerpos. Jim se preguntó si el siguiente iba a ser él. Claro que no parecía muy probable que acudieran en su ayuda para después meterle una bala en la cabeza. Salió de su camioneta y pasó por encima del dependiente asesinado. Con la 44 todavía en la mano se acercó a los 2 hombres. «No lo conozco», dijo el hombre de la cabeza afeitada al tiempo que miraba el cadáver que tenía a los pies. «Sí, yo tampoco», dijo el rubio, que parecía aliviado. Jim sacudió la cabeza para intentar aclararse un poco. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué coño le pasa a esta gente?» «Soy Mick», dijo el rubio y le tendió la mano con gesto cortés. «Y este es Chuck», señaló con un gesto al motero. «Estamos en patrulla. Buscamos supervivientes». ¿Supervivientes? ¿Supervivientes de qué?», Jim estiró el brazo y estrechó la mano de Mick. Cumplir con las normas sociales de la civilización hacía aquella situación todavía más surrealista. Jim se alarmó y se preguntó si no sería todo un mal sueño. Quizá todavía estaba dormido en la cabaña. Era como si se hubiera despertado en medio de un episodio de aquella serie de televisión, La Dimensión Desconocida. Al igual que los personajes, él no tenía ni idea de lo que estaba pasando allí. Por lo menos, aquellos tipos parecían estar al corriente de lo que ocurría en ese extraño nuevo mundo, en el que de repente se había despertado. Chuck le dio la cabeza y lo miró. «¿Dónde coño has estado, amigo? ¿En una isla desierta o algo así?» Por decirlo de alguna manera, sí. Llevo las últimas 3 semanas en la cima de una montaña, en mi cabaña de casa». Chuck le dedicó a Jim una amplia sonrisa mientras regresaba a la camioneta negra y volvió a meter la pistola en su funda. «Carajo, amigo. ¿No es el colmo? No me jodas, apuesto que acabas de bajar de allí, ¿no?» «Sí, podría decirse que sí», Jim dijo, mientras volvía la cabeza y miraba los cuerpos que cubrían el suelo. Aparte del tiro en la cabeza, todos tenían varias heridas más. A uno le faltaba el brazo desde el codo, por un desgarro en los pantalones justo por encima de la rodilla. Jim vio que al otro hombre le habían arrancado un gran trozo de carne. La mujer no mostraba señales de herida alguna, salvo por el rostro previamente desfigurado, que se había desintegrado casi por completo, convirtiéndose en una masa de carne pútrida y materia gris, sin parecido alguno con la cara de un ser humano. «¿Podría explicarme a alguien qué carajo está pasando aquí?»,
preguntó Jim. Ahora no. Tenemos que largarnos, dijo Chuck señalando algo. Mick y Jim se volvieron hacia el centro comercial por el que este último había pasado poco antes, dirigiéndose hacia los tres, sin prisa pero sin pausa. Había al menos un centenar de la misma clase de personas que Mick y Chuck acababan de matar. ¿Qué coño está pasando aquí?, preguntó Jim horrorizado. Ahora no hay tiempo, dijo Mick. Te lo explicaré de camino. Te vienes con nosotros. Tu camioneta no es segura. Jim se quedó inmóvil, con los ojos clavados en el ejército que se acercaba. Venga, vámonos, le ladró Mick, cogiéndolo por el brazo. Jim salió de repente de su estupor. Los gemidos y gruñidos de la multitud no se parecían a nada que hubiera oído jamás. Sus espeluznantes lamentos se alzaban en un tono agudo y febril a medida que se iban acercando milímetro a milímetro, entre tambaleos. Los tres hombres se metieron en la camioneta negra. Mick arrancó y salió del aparcamiento hacia el ejército que se acercaba. Viró de repente, en la intersección justo delante de la turba, y se dirigió al norte, atravesando el pueblo. De momento, se encontraban a salvo. Capítulo 2. Amanda se despertó con un chillido espeluznante, jadeando y temblando con desesperación. Otra pesadilla que le había sacado con una sacudida del escaso sueño que había logrado conciliar. Su vida se había convertido en un juego de supervivencia. Un juego de pesadilla. Peor que todo lo que hubiera podido imaginar jamás. Luchó por recuperar la conciencia y dejar atrás el terror nocturno. Aunque fuera solo para abrazar uno todavía peor. El de la realidad. Relajó la presión con la que agarraba el rifle de caza que sostenía en el regazo y la apoyó en la pared. Eran las 8 menos cuarto de la mañana. Había dormido 1 hora entera. Si eso se le podía llamar dormir. Sus breves momentos de descanso eran constantemente interrumpidos por pesadillas en las que revivía la muerte de su marido. Había llegado a temer el sueño casi tanto como el horror del mundo real. Amanda y William se habían casado 3 años antes y su vida había sido feliz en general hasta entonces. Ella trabajaba como reportera en un periódico local y él tenía su propia empresa de topografía. Se habían conocido en el juzgado del pueblo por casualidad un día, mientras los dos buscaban en los archivos al condado. En una vida que a Amanda le parecía un recuerdo ya muy lejano, le costaba recordar la cara de William. La cara que parecía en sus pesadillas era la fisonomía muerta y ansiosa de aquello en lo que su marido se había convertido, no en el rostro del hombre al que había amado. El único modo de visualizarlo era relacionarlo con un recuerdo concreto. Solo entonces podía recordarlo tal y como realmente había sido en vida. Una tarea ardua en su estado mental actual, cada vez más deteriorado. Aguza la vista para distinguir algo en la oscuridad de la habitación. William había entablado todas las puertas y ventanas antes de morir. De momento estaba a salvo, pero la comida y el agua comenzaban a escasear. Había llegado el día. Tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Los pasos lentos y pesados continuaban sonando en el porche. Todo el día, e incluso durante la noche, los sonidos invadían la mente de Amanda. Los diablos manoseaban, incansables, hasta las grietas y hendiduras más pequeñas de las paredes, en un esfuerzo por entrar en la casa. No se irían mientras ellas continuaran allí. De eso estaba segura. Y cada día llegaban más. No tardarían mucho en echar las puertas abajo. Moriría de hambre, o lo que era peor, a manos de los fétidos monstruos que echaban sus gritos y jadeos afuera. Amanda se levantó y fue a la cocina con gesto rígido. Las únicas provisiones que le quedaban para continuar eran varias latas de verduras. Cogió una e hizo una mueca al pensar en otra comida fría. Pero en lugar de tomarse el contenido, metió la lata junto con todas las que quedaban en una vieja mochila que había encontrado en el sótano. Amanda tenía 31 años. Había sido una mujer guapa antes de que todo se hiciera pedazos, pero en ese momento su largo cabello negro era una maraña de nudos y sus impresionantes ojos de color esmeralda estaban inyectados en sangre por la falta de sueño. Ya hacía tiempo que no se daba un baño de verdad y tenía la sensación de que se desmoronaba, al borde de un ataque de nervios. Se preguntó cómo habían perdido el control de todo tan rápido, pero en el fondo conocía la respuesta. Ella era tan culpable como el resto de aquellos pobres necios. La mayor parte de la gente era incapaz de acabar con quienes consideraban familiares o amigos. Luego estaban las autoridades que intentaban racionalizar la situación hasta un punto absurdo. Ah, sí, algo sobrado. Lo cual eran culpables. A pesar de los hechos, todo el mundo había reaccionado dando prioridad a los sentimientos. Había estado al lado de Will durante el tiempo en el que había muerto. Sabía qué sucedería. Al final, a los informativos se les permitió decir la verdad.
Cualquiera que haya sido mordido por una persona infectada morirá sin remedio y regresará convertido en uno de ellos. Aunque estuvieran muertos, y por increíble que fuera, sus cuerpos revivían para matar. Había muchas teorías al respecto. Al principio la televisión y la radio informaron sobre las oleadas de violencia cuya causa era desconocida. Los primeros incidentes se habían limitado a la costa este de Estados Unidos, pero no habían tardado en extenderse al resto del país. Y después a todo el mundo. Se extendía tan rápido como la gente no podía o no quería creer lo que les decían. Los recuerdos de los que acababan de morir regresaban a la vida, así como sus cuerpos. Atacaban a los vivos y se comían a sus víctimas. ¡Se comían a sus víctimas! Esa frase se había quedado grabada en la cabeza de Amanda. La perseguía en sueños. Lo que estaba pasando no podía ser verdad, era imposible. Y ese empeño en negar la realidad era una de las razones para que estuviera como estaban. A Will lo había atacado uno de ellos. Lo había mordido una semana antes, cuando habían ido al pueblo a recoger las provisiones necesarias para subsistir durante la semana o dos que tardaría el gobierno en tener todo bajo control de esta extraña epidemia. No se habían dado cuenta de hasta dónde habían llegado las cosas. El pueblo entero estaba sumido en el pánico. Encontraron una multitud de personas en la tienda, una multitud alterada que comenzaba a provocar disturbios. Amanda sabía y había insistido en que debían coger lo mínimo necesario e irse de allí cuanto antes. Los dos decidieron comprar comidas enlatadas, que los sostendrían aunque se cortara la electricidad. Cuando doblaron la esquina del pasillo de la comida enlatada, se toparon con una auténtica bronca. Apenas había espacio para pasar y todo el mundo empujaba y gritaba. ¡Al diablo con la compra!, había gritado Will y después la había alejado de la muchedumbre con un ligero empujón. «Hay que salir de aquí. Esta gente ha perdido todo el control». Apenas había pronunciado esas palabras cuando dos mujeres que discutían por una gran lata de raviolis cayeron delante de ellos chillando, arañándose y tirándose de los pelos. Las alborotadoras se precipitaron contra los estantes que tenían justo delante y el altercado provocó una confusión de empujones y tregones al tiempo que la alterada turba echaba mano de todo lo que podía. Aquello se había convertido en un motín tan enloquecido que nadie entre ellos observó la presencia de una visión horrenda que se acercaba arrastrando los pies. Es decir, nadie salvo Will. La criatura estiró un brazo hacia una niña de 4 años que chillaba de miedo al ver a su madre rodar por el suelo, aferrada a una lata de pasta. Will se movió tan rápido que ni siquiera Amanda supo lo que había pasado hasta que ya fue demasiado tarde. Su marido saltó por encima de la reyerta que tenía lugar en el suelo y sacó a la aterrada pequeña del jaleo. Como un superhéroe de dibujos animados, el monstruo, que carecía del gusto sibarita de las mujeres que se peleaban, no tuvo ningún problema en arrancar un gran trozo del antebrazo de Will en lugar del tierno bocadito que había escogido en un principio. Su marido, como era propio de él, no perdió la cabeza. Dejó a la niña en el suelo a una distancia segura, cogió la lata que se les había caído a las mujeres y después aplastó con ella la cabeza del engendro. Su salud se deterioró a toda prisa. Los hospitales estaban atestados de heridos y los médicos no tenían cura para los mordiscos infecciosos de las criaturas. Se creía que un extraño y nuevo virus era el responsable de la plaga de devoradores de carne. Amanda no se lo creía. Quizá fuera una reminiscencia de la educación baptista que le habían dado en su sur natal. Aunque no eran una persona religiosa per se, creía que aquello era una maldición de las entrañas del infierno. Ningún simple virus podía hacer algo así. A Will le vendaron la herida, le administraron antibióticos y lo mandaron a casa sin otro tratamiento. A pesar de los antibióticos, la infección se extendió. La fiebre le subió a más de 40 y ya no bajó. La enfermedad terminó por provocarle convulsiones, alucinaciones y, por último, el coma. Murió en menos de 3 días. Amanda se enfrentó entonces a una terrible obligación. No cabía duda de que su marido iba a despertar como uno de los muertos vivientes y regresaría, no como el marido que él amaba, sino como un monstruo sin alma ni compasión, con un único objetivo, una única necesidad. Empujado por un instinto sobrenatural, atacaría y la mataría sin remordimiento alguno. Podría haber evitado la maléfica transformación destruyendo el cerebro de su marido con un golpe certero en la cabeza o con una bala. Amanda se enfrentó a ese dilema durante varios minutos, pero al final fue incapaz de hacerlo. Arrastró el cuerpo al porche delantero, donde con el tiempo revivió. Allí estaba en ese momento arañando y desgarrando la puerta. El cabello rojo de su marido le colgaba en mechones apelmazados sobre los ojos vidriosos mientras emitían horribles gemidos a través de la puerta, llamándola. Poco después empezaron a llegar más. Había ya al menos 8 o 10 de aquellos demonios intentando meterse en la casa. Amanda debería haberse ahorrado a su marido
aquel destino para cuando tenía la oportunidad, pero en su lugar había permitido que su sino se convirtiera en realidad. Lo había condenado a una existencia torturada y maldita. Al volver a pensar en ello, Amanda sintió de nuevo una pena abrumadora. Todos sus esfuerzos por no derrumbarse se disolvieron en una oleada de lágrimas no derramadas. Le temblaron los hombros con violencia cuando intentó reprimir los sollozos, y su llanto terminó en hipidos cuando al fin se rindió a la emoción. Se dejó caer sobre el suelo de la cocina y se abrazó con fuerza en un breve arrebato de locura. Se meció abrazada sobre sí misma sin dejar de gemir. «Maldito seas, Will. Maldito seas», siguió chillando hasta quedarse ronca. «No puedo hacer esto sola, no puedo». Lloró con sollozos entrecortados. Durante casi 20 minutos, fue liberando un torrente de rabia y dolor que al final la hizo derrumbarse, totalmente exhausta en el suelo. Se quedó echada en la cara, apoyada en el linóleo frío, jadeando con suspiros irregulares como un recién nacido que al fin se hubiera agotado de tanto llorar. Se quedó dormida sin soñar nada. Despertó con un sobresalto cuando su marido muerto empezó a aporrear sin cesar la puerta de la calle. El ataque de nervios había sido catártico y cuando se despertó lo hizo con energía renovada. Will ya no estaba. Aquella vida había desaparecido. Ya no perduraba nada en ella. Es decir, nada salvo ella misma. Y no tenía ninguna intención de dejar que aquellas cosas la atraparan. Había llegado el día. Tenía que irse antes de que fuera demasiado tarde. Su mochila estaba llena de todo lo necesario para su corta excursión. Por desgracia, así era como iba a tener que escapar, porque Will todavía tenía las llaves del auto en el bolsillo. Amanda se había olvidado de ellas cuando lo había arrastrado al porche. Había sido lo más estúpido, pero durante la última semana había sido igual de descuidada más de una vez y de dos, por poco propio que fuera de ella. También había tomado otra decisión. Le haría a Will el favor de terminar con su miserable existencia cuando se fuera. Dudaba que pudiera coger las llaves incluso entonces. Tenía que pensar en otros muertos vivientes, y no tenía demasiados cartuchos para el rifle. Era mejor estar preparada. Amanda puso la mochila y el rifle junto a la puerta. Will, antes de estar demasiado enfermo para hacer nada, había entablado todas las ventanas y puertas, salvo la de la parte delantera de la casa. Esa era la que aporreaba y arañaba sin descanso con la esperanza de entrar. De algún modo sabía que era la parte más débil de la defensa de la mujer. Algún resto de su memoria quedaba en su subconsciente, aunque no quedara nada de verdadero de lo que era su marido. Pero la criatura que ocupaba su cuerpo lo sabía. Si iba a salir, Amanda tendría que alejarlos de esa puerta. Se había planteado salir por una de las ventanas condenadas unos días antes, pero al intentarlo había varias criaturas oyendo el ruido y se habían arremolinado alrededor antes de que pudiera quitar la primera tabla siquiera. Al menos los monstruos eran torpes y lentos. Si podía salir de la casa no tendría problemas para dejarlos atrás corriendo. Se le ocurrió algo. Quizá no podía salir por la ventana, pero podría usarla para traerlos a ese lado de la casa, lejos de la puerta. Entonces podría abrir el cerrojo de la puerta y salir sin riesgos. Amanda volvió a la cocina y encontró el pesado martillo del carpintero que Will había usado para apuntalar la casa entera. Hizo palanca contra la primera tabla y tiró con todas sus fuerzas. El clavo emitió un crujido, pero no cedió. Will había hecho un gran trabajo a la hora de clavar las maderas. Amanda lo intentó otra vez y en esa ocasión apoyó el pie en la pared para poder hacer más fuerza. La tabla se soltó de golpe de su propia inercia y la empujó hacia atrás. Después de varios intentos, mucho sudor y un cardenal muy poco digno en la cadera derecha, Amanda consiguió arrancar 3 de las tablas antes de que la primera criatura doblara la esquina sin mucha prisa. La ventana quedaba a la altura de la cintura, lo que podría plantear una situación muy complicada si su plan fallaba. Las criaturas tenían una forma muy fácil de llegar a ella. «¡Que Dios me ayude!», pidió. Sabía que tenía que trabajar rápido. La primera de las criaturas era un niño pequeño y regordete llamado Todd Rose. Antes de la plaga, Amanda lo había visto muchas veces montando una bicicleta por el barrio. La inundó la compasión por el pequeño. Nunca fue demasiado popular entre los otros niños y ese era el destino con el que había tenido que toparse el pobre chiquillo. El joven y pálido muchachito intentó tocarla a través de la ventana, pero era demasiado pequeño para representar una gran amenaza. Amanda se asomó y usó una de las tablas que había quitado para empujarlo y alejarlo a una distancia segura. 3 criaturas más doblaron la esquina tambaleándose, rumbo a lo que entendían era un almuerzo. Uno de ellos era la madre del niño, Beth Rose, igual de regordeta, pero en esos momentos mutilada. A la mujer le había arrancado una gran parte de la garganta.
El miedo y el asco de Amanda al ver a su antigua vecina en aquel estado le provocaron un momento de auténtico terror. Se echó hacia atrás con una sacudida e intentó volver a meterse por la ventana, pero la chaqueta se le quedó enganchada con un clavo. Aparecieron 3 más, con lo que el número de monstruos que la habían visto ascendió a 7. El primer grupo estaba a menos de 3 metros de distancia. Amanda luchó por liberarse. La invadió el pánico y cada vez le resultaba más difícil respirar. «¡Mierda!», exclamó mientras se debatía y agitaba contra el marco de la ventana. Le dio un tirón a la chaqueta y la tela se rasgó. En ese preciso instante sintió un golpe pesado y frío en la nuca, como si una tajada de carne cruda lo hubiera cogido por el pelo. Había estado observando a los Rose con tal intensidad que se había dado cuenta de que uno de los monstruos se acercaba por el otro lado. Amanda se echó hacia atrás en el comedor, y parte de su largo pelo negro se desprendió dolorosamente del cuero cabelludo cuando se cayó. La joven gritó de dolor conmocionada y muerta de miedo. El monstruo intentó meterse por la pequeña abertura, con el pelo de Amanda todavía en la mano. La ventana no aguantaría mucho, y menos ahora que le faltaban varios tablones. Amanda se levantó de un salto, corrió a la puerta principal y echó un vistazo por la mirilla. Solo quedaba Will, pero él también se dirigía con gesto lento hacia el lateral de la casa con los demás. El siniestro sonido de los tablones astillándose y cayéndose del marco aceleró el pulso de Amanda, que se volvió y vio que la criatura había irrumpido por la ventana y tenía medio cuerpo metido en la habitación. El monstruo chillaba mientras luchaba por meter el cuerpo entero. La adrenalina invadió a Amanda mientras descorría a toda prisa el pestillo de seguridad. Cogía la mochila y el rifle y salía corriendo. No se detuvo hasta haber cubierto más de la mitad de la distancia que le separaba de la carretera que había al final del camino de entrada. Entonces se volvió. Dejó la mochila en el suelo y levantó el arma cargada. Después apuntó a Will, que se había vuelto hacia ella. «Vamos, maldita sea, acércate un poco», susurró mientras levantaba el cañón. Puso la mira en el frente de su marido. Después dejó de apuntar por mirarlo por última vez. Necesitaba convencerse de que no era Will, de que no quedaba nada de su marido. Los ojos muertos de Will se le quedaron mirando sin verla, mientras emitía unos gemidos lastimeros. La visión la convenció de que ya no había nada de él en aquel espectro viviente. Will, o más bien la persona que había sido, ya no existía. Ese ente no era su marido. Ya ni siquiera parecía a él. Igual que un cadáver echado en un ataúd pocas veces aparecía al ser vivo que había sido, aquella criatura carecía del alma de Will, y de lo que lo convertía en una persona antes de que muriera. «Hazlo, tienes que hacerlo», se dijo Amanda. Lo tenía a menos de 7 metros. Amanda apretó el gatillo. El arma le dio un golpe sorprendentemente fuerte en el hombro cuando resonó el disparo. La cabeza de Will se echó hacia atrás de golpe. Hizo una pequeña pausa y después continuó marchando hacia ella con un gruñido más urgente y un paso algo más rápido. Amanda bajó el arma. El culatazo había hecho que se raspara a la sien. Volvió a apuntar a toda prisa. Esa vez estaría lista para el retroceso. Después de apuntar con cuidado, apretó el gatillo. Le dio un vuelco el corazón. Volvió a apretar el gatillo. De nuevo se oyó el chasquido suave y metálico del percutor golpeando la recámara vacía. Tuvo la sensación de que el corazón se le iba a salir del pecho y sintió el zumbido de la sangre en los oídos. Will estaba acercándose demasiado y lo seguían los otros. Amanda cogió la mochila y dio unos pasos atrás mientras se maldecía por no haber recordado que tenía que volver a cargar después de cada disparo. Cuando le pareció que estaba lo bastante lejos, dejó caer la mochila y echó hacia atrás el cerrojo del rifle. El cartucho vacío saltó y Amanda metió otro en la recámara. Apuntó una vez más y volvió a apretar el gatillo. El disparo resonó y la culata le golpeó el hombro otra vez. Esta vez Will cayó y se quedó inmóvil en el suelo. «Lo conseguí», lloró sin ruido. «Maldita sea, lo hice». Una lágrima resbalaba por su mejilla, pero lo cierto era que ya había llorado a Will. Ya no quedaba tiempo para lamentaciones. Los otros se estaban acercando demasiado y no podía pensar siquiera en coger las llaves del bolsillo de su marido. Tenía que echar a correr. Amanda se volvió hacia la carretera y se alejó a toda velocidad. Iría al pueblo. No quedaba otro sitio a dónde ir. Capítulo 3. Mika atravesó el pueblo esquivando los autos con todo el mundo lejos de ellos, abandonados en el camino. Varios edificios carbonizados seguían ardiendo sin llama. Donde fuera que Jim mirara había grupos de muertos vivientes desfigurados, algunos solos, otros en grupos más grandes.
Mick le había explicado aquella alucinante situación, pero la prueba estaba a la vista. De alguna forma la humanidad, en su infinita sabiduría, se las había arreglado para cagarla de verdad. Un virus, pensó Jim. Eso era lo que Mick le había explicado que era la teoría aceptada por la mayoría. La humanidad iba a pagarlo caro porque un gobierno, seguramente el nuestro, había creado el virus definitivo y después había tenido el descuido, o quizá no había sido ningún descuido, de soltarlo sin control. Nuestros peores miedos se habían hecho realidad al fin. Todo el mundo sabía que los gobiernos del mundo estaban inventando superbichos que podían acabar con poblaciones enteras sin dañar edificios o infraestructuras. Pero aquello era diferente. Esto, pensó Jim, ha salido directamente del infierno. ¿A dónde vamos?, le preguntó Mick, mientras miraba a través de la ventanilla el río que habían dejado abajo. Al último centro de rescate seguro del condado. Ya casi hemos llegado, dijo Mick. Solo hay que cruzar este primer puente. El refugio está situado en una franja de tierra que queda entre los ramales norte y sur del río. Solo hay una forma de acceder desde cada dirección y para ello hay que cruzar un puente. Es fácil de defender, al menos hasta que esos monstruos aprendan a nadar. Jim miró por la ventanilla hacia la construcción que salvaba el ramal norte del río Shenandoah. El puente era viejo y mostraba señales de deterioro. Construido en los años 40 del siglo XX, y con una necesidad urgente de otro que lo sustituyera, las autoridades del pueblo se habían pasado buena parte de los últimos 15 años discutiendo sobre quién debería hacerse cargo de los gastos de las reparaciones, mientras los dos puentes seguían cayendo en el abandono. Un tema que carecía de sentido en ese momento, cuando lo que estaba desintegrado era toda la raza humana. El hombre, ese ser que luchaba por el ser dueño de su propio destino, continuaba generando su propia destrucción. Todos los demás centros han desaparecido y con ellos la gente que los ocupaba. Jim miró más allá de Chuck, a Mike, y no terminó su frase, y pensó que ya conocía el destino que había corrido a aquellos que habían entrado en contacto con los muertos vivientes. Ellos también habían desaparecido, aunque sus cuerpos seguían de pie, alimentándose de los vivos. Mick giró y entró en el aparcamiento del centro del rescate. El edificio era grande, una gran estructura de cemento de unos 65 metros de anchura y al menos lo mismo de profundidad. Dos portones de metal en el lado derecho del frente alojaban una ventanita de alrededor de 30 centímetros por 15, con una pequeña puerta de metal a su izquierda. Varios guardas habían apostado en diferentes lugares alrededor del edificio. Un guardia que vigilaba en el límite del aparcamiento habló por walkie-talkie cuando se acercó a la camioneta, y se detuvo delante del refugio. John Henry, el hombre que estaba a cargo de la seguridad, esperaba junto a la puerta más pequeña. Era el único superviviente conocido del cuerpo de policía de Warren. Con un sobrepeso escandaloso, le temblaban los carrillos cuando hablaba por una radio portátil. Los tres hombres salieron de la camioneta. Mick metió la mano en la parte de atrás. Fue sacando una a una 4 cajas de tamaño de cajas de zapatos y las puso sobre el capó. Después le hizo un gesto a John para que se acercara. Este se metió la radio en el cinturón y se dirigió a la camioneta resoplando. «Ya te dije que los traería», dijo Mick al tiempo que quitaba la tapa de una caja y sacaba una pistola y un silenciador. «Dales estos a los que estén de guardia y diles que los usen. Estoy harto de que parezcan más monstruos de esos cada vez que tenemos que disparar un arma». John cogió la pistola que le ofrecía Mick y la puso con silenciador. Apuntó a un árbol y disparó un tiro imaginario. Con los labios fruncidos hizo el sonido de un arma silenciada. «Uf, tendré que ayudar», dijo muy contento. «Pero nunca se sabe. Esos hijos de puta lo mismo tienen buen oído». Mick frunció el ceño al oír el comentario, y John devolvió la pistola a la caja. Después miró a Jim con curiosidad. «¿De dónde han sacado al novato?» «Andaba por el 7-Eleven», se rió Chuck. «Ya sabes lo adictivo que es el café». Estaba sentado en su camioneta, arrinconado por unos cuantos de nuestros hambrientos amiguitos. «Llevaba unas semanas en el monte y no tenía ni idea de la mierda que estaba pasando aquí afuera», añadió Mick. «Eres un cabrón con suerte, ¿no?», dijo John con tono brusco mientras cogía las cajas que contenían las pistolas. «Ahora mismo no sobreviven muchos por allá afuera. Bienvenido al Hilton del condado de Warren. Me alegro de tenerte de nuestro lado». Jim observó a John, que se acercó al guardia más próximo y le dio una nueva arma. Mick y Chuck recogieron las suyas y se dirigieron al edificio. «Los afortunados son los que ya están muertos», murmuró Jim, antes de seguir a Mick y Chuck al interior. Entraron en el edificio por la pequeña puerta de metal. Dentro había una gran sala llena de personas. Algunas estaban echadas en mantas, otras conversaban en grupos. Sin ventanas por donde pudieran entrar la luz natural,
La habitación estaba mal iluminada con lámparas de queroseno. El fuerte olor a sudor, combustible y suciedad hizo que a Jim le picaran los ojos y tuvo que contener el impulso de taparse la nariz. A Mick y Chuck no parecía afectarles el olor mientras abrían camino entre la multitud, con Jim a remolque hasta una especie de oficina. La persona estaba hecha un desastre, así como la oficina. Había un equipo de radio compuesto por un emisor y receptor apilado a gran altura sobre un viejo escritorio que tenía toda la superficie arañada. Un pequeño televisor adornada por una mesa en una esquina y un colchón mugriento y lleno de manchas reposaba en el suelo. La televisión estaba encendida, pero en ese momento solo emitía la cortinilla del canal. Había 2 sillas delante del escritorio y Jim se sentó en una de ellas. ¿Para qué se usaba este sitio antes, preguntó Jim mientras observaba la sala. El conocimiento es el arma más valiosa de la persona cuando las cosas se complican. Las cosas se habían complicado mucho y él no tenía ni idea de nada. En otro tiempo fue un almacén de muebles, pero hace unos años lo convirtieron en una discoteca, respondió Mick. Hasta tiene una cocina en uso. Funciona con gas. ¿De verdad creen que aquí estamos a salvo?, preguntó Jim. ¿No seríamos seguros, no sé, irnos a la cima de una montaña o algún sitio más remoto lejos de estas cosas? No hay ningún sitio lejos de esas cosas, dijo Mick, con el ceño fruncido. No me preguntes cómo, pero siempre se las arreglan para encontrarnos. De momento aquí estamos bien. Siempre que nos mantengamos alerta no va a pasar nada. Jim asintió mientras examinaba la habitación. Me han contado lo que pasó, pero todavía no me han dicho cómo es posible que se descontrolara tanto las cosas. A mí me parece que las autoridades podrían haber contenido la situación sin mayores problemas, ¿no? Mick lanzó una risita mientras se frotaba el puente de la nariz. Sentía otro dolor de cabeza a punto de estallar. Quizá pudiera apaciguarlo si se masajeaba las sienes. Eso habría sido lo más normal, ¿no te parece? Pues en menos de una semana Washington D.C. se convirtió en una zona de guerra. El instinto de supervivencia lo invadió todo. Nadie trabajaba en equipo. No había unidad alguna. No te digo más que vi a vecinos míos, personas que conocía desde hace años, convertirse en salvajes. Infectados, no infectados, daba igual. El pánico los consumió a todos. A medida que la comida fue escaseando, los que no tenían se dieron cuenta de que merecía la pena matar por ella. Y cuando los mataron, los muertos regresaban a la vida para asesinar a su vez. En 2 semanas habían cerrado la empresa. Los disturbios eran algo rutinario y la muerte estaba por todas partes. Nosotros perdimos la batalla, pero la guerra no ha terminado. Al menos no todavía. Mick abrió un cajón del escritorio y sacó un walkie-talkie. Sonó un chasquido cuando le encendió. Apretó el botón y llamó a John para que pasara por la oficina. 10-4, respondió John. Estoy ahí en un segundo. Al parecer Nueva York cayó durante la primera semana, continuó Mick. Estos chiflados hijos de puta no tuvieron ni una sola oportunidad. Washington lo lleva un poco mejor, pero tampoco espero que salga nada bueno de ahí. Aunque de vez en cuando todavía recibimos algún programa de televisión. Chuck se apoyó en una pared. Yo solo quiero saber una cosa, dijo Chuck de repente. Cuando salimos a pegarles 4 tiros a la cabeza a esos putos pedazos de alcornoque, recuperamos nuestro pueblo y ganamos esta guerra. ¿Qué pasa si lo hacemos, Cuando estamos listos, dijo Mick sin alterarse, mientras apagaba el walkie-talkie y lo dejaba en la mesa. Si salimos ahí sin estar preparados, nos van a arrancar el culo de un bocado. Mierda, Mickey, exclamó, y el cigarro que estaba a punto de encender tembló. Cada día son más, así que más vale que sea pronto. Encendió el pitillo y se guardó un mechero de oro con una águila grabada. Mick entrecerró los ojos y miró a Chuck, que siempre tenía prisa para todo. Además, no le tenía miedo a nada, o quizá, para ser más precisos, el muy temerario no pensaba las cosas cuando se trataba de enfrentarse a aquellas criaturas. Seguro que todo el día eso sería su perdición. Tienes razón, dijo Mick. Cada día hay más de esos malditos monstruos y cada día nosotros somos menos, pero no podemos arriesgarnos todavía. John se sujetó el walkie-talkie al cinturón al entrar en la oficina. Sí, dime, ¿qué necesitas? Toma, dijo Mick mientras empujaba el equipo de radio del escritorio hacia él. Pon esto en las 2 camionetas que usamos para buscar supervivientes, para que nadie se quede atrapado ahí afuera sin poder llamar para pedir ayuda. No quiero que se repita lo del otro día. Perdimos a 2 buenos hombres porque no nos enteramos de que tenían problemas. John cogió una caja de mantas del suelo, la vació y metió el equipo dentro. Estarán instalados esta noche,
dijo mientras salía. Jim se levantó. Bueno, voy a necesitar algo de gasolina para mi camioneta. ¿Dónde puedo conseguir un poco para poder alargarme de aquí? Preguntó. ¿Largarte a dónde? Preguntó Mick. La sorpresa le hizo alzar las cejas. Bueno, quiero volver a Manassas. Tengo que irme a casa. Mick rodeó el escritorio y se quedó mirando a Jim. ¿Tienes familia allí? Jim no tenía familia en Virginia. Sus padres habían muerto, su hermano David vivía en Montana y quién sabía por dónde andaba su exmujer. Al menos David estaría más o menos a salvo en Montana, con todos esos kilómetros de campo abierto. No, pero tengo que... Estás loco, amigo, chilló Mick. ¿Qué es eso que has oído de lo que hemos estado hablando? ¿Nada, acaso? La ciudad es un caos. Todas las ciudades están hechas un puto desastre. Están 1000 veces peor que esto. Jamás vas a llegar vivo. Las carreteras están bloqueadas por autos abandonados y una moto es lo último que uno querría para salir allá afuera. Mick regresó a su escritorio y se sentó. Nadie dijo nada durante unos segundos. Ambos hombres estaban intentando pensar en algo más que apoyara sus puntos de vista. Mira, dijo al fin Mick. Aquí necesitamos ayuda para intentar controlar de algún modo a esos cabrones. Tú no me vendrías nada mal. La mayor parte de los hombres que hay allá afuera y aquí tienen demasiado miedo como para salir a matar monstruos. O resulta que quieren dejar a sus familias. O no. Si intentas llegar a la ciudad, lo único que conseguirás será sumarte al enemigo. ¿Es que no has escuchado nada de lo que te he dicho? No serás más que otro cabrón muerto cuyos sesos al final alguien va a tener que terminar reventando. Jim pensó que quizá tuviera razón. Si las cosas ya iban mal allí, que era un pueblo pequeño, Manassas seguramente estaría plagado de muertos vivientes. Allí no le sería de ayuda a nadie, al menos de momento. De acuerdo, dijo. Pero no pienso quedarme aquí sentado como un conejo en una jaula a esperar que aparezcan esas cosas. Quiero hacer algo útil. Hecho. Mick sonrió y se levantó para abrir un armario. Jim se asomó y vio las armas de fuego que lo llenaban. Elige, le indicó con una gran sonrisa mientras agitaba la mano como el presentador de un concurso exhibiendo los premios. Jim eligió una AK-47 y algo de munición. Esto servirá. Y dame munición para la 44, ¿quieres? Vio lo que necesitaba en la esquina de abajo. Cogió una caja y cerró la puerta del armario. Mick le tendió la mano. Bienvenido a bordo, dijo, y buena suerte. La vas a necesitar. La voy a necesitar, Mick. Así como todos lo vamos a necesitar. Créeme. Capítulo 4. El aire de la mañana estaba cargado y era inusualmente húmedo para ser octubre. Amanda se sacó un hilillo de sudor que le caía por los ojos. Va a ser un calor de muerte, pensó mientras pasaba junto a las casas de las urbanizaciones abandonadas donde vivía. Se metió la mano en el bolsillo y sacó los cartuchos que le quedaban. Tenía 4, 5 contando el de la recámara. Sería mejor guardarlos para cuando los necesitara de verdad. Volvió a meterse la munición en el bolsillo y se colocó bien la mochila en la espalda. Era pesada e incómoda, pero necesitaba el agua y la comida. Le dolía el cuerpo y ya solo caminar representaba todo un esfuerzo. La falta de sueño tampoco ayudaba, pero no podía parar. Ya la habían visto varias criaturas y la seguían a distancia. Amanda se había apresurado hasta perderlos de vista. Por suerte para ella, aquellos monstruos desalmados eran lentos y torpes. Siempre que no hubiera muchos, podría huir de ellos corriendo. Amanda se detuvo y sacó la botella de agua del bolsillo exterior de la mochila. Le apetecía tomar grandes tragos de refrescante líquido, aunque reprimía el impulso. Volvió a taparla después de un solo sorbo. Hay tiempo de sobra, pensó, mientras miraba el sol que se alzaba por el este. Aún falta bastante para que oscurezca. Lo último que quería era estar fuera cuando cayera la noche, ya que entonces no podría ver a los monstruos antes de que se acercaran demasiado. Al menos de día podía correr. Pero viajar de noche era una condena a muerte. Aunque se preocuparía todavía, seguro que encontraba algún refugio antes. Amanda se acercó a una casa de estilo Tudor, con un extenso jardín delantero. El dueño era el señor Jennings, un anciano de 70 años que tenía el jardín más cuidado del barrio. Cada día se dedicaba a plantar y podar, de la mañana a la noche. Pero en los últimos tiempos había descuidado el jardín y la hierba espesa se estaba poniendo marrón. La puerta de la calle, partida en varios trozos,
estaba esparcida por todo el porche. Amanda se detuvo y se quedó mirando la finca destrozada. El señor Jennings se encontraba en el porche, mirando la calle como lo había visto hacer muchas veces, cuando saludaba a los vecinos que pasaban. Tenía una herida visible en el cuello y la pechera de la camisa cubierta de sangre seca. Amanda siguió caminando sin dejar de observarlo, lista para echar a correr, pero el señor Jennings no se movió. Su rostro arrugado y descolorido le dirigió una mirada vacía, pero no se movió de donde estaba. Era uno de ellos, estaba claro. Solo había que ver que le habían arrancado medio cuello, pero el anciano se limitó a quedarse allí plantado y mirándola. Amanda lo mantuvo vigilado hasta que dobló una curva del camino. Le pareció muy extraño que el anciano no la persiguiera. Cada uno de los monstruos parecía tener una especie de personalidad diferente. Algunos estaban enfadados y alerta. Otros eran lentos y era como si estuvieran en trance. Y había un tercer tipo que casi rogaba que les permitiera atraparte. El señor Jennings era un anciano lleno de bondad. Quizá parte de esa bondad seguía todavía enterrada en su subconsciente. Entonces, la autopista apareció ante ella y Amanda dio un suspiro de alivio. Con un poco de suerte pasaría alguien y la recogería. Desde su casa había 6 kilómetros hasta el pueblo, pero por lo que ella veía, la carretera estaba libre de peligro. Una brisa repentina le dio cierto respiro de la humedad y se detuvo a disfrutarla un momento. Ya eran casi las 10. Amanda dejó la mochila en el suelo, se quitó la cazadora y la metió en la mochila. Sería más fácil correr sin el estorbo añadido y se estaba mucho mejor sin ella en el calor que empezaba a hacer. Volvió a echarse la voluminosa mochila al hombro y arrancó su viaje hacia el pueblo. La creciente sensación de seguridad que sentía desde que había llegado a la autopista se convirtió en tensión nerviosa cuando se acercó a los restos de un choque frontal que había 50 metros. Había un auto volcado y el otro se había detenido al lado del primero. Amanda se quedó paralizada. Si había víctimas, podría encontrarse con compañía. Era difícil saber cuánto tiempo llevaban allí los autos. Todavía estaba demasiado lejos para advertir los detalles. Verificó el rifle que tenía para asegurarse de que estaba cargado y después se acercó despacio. La parte delantera del auto, que seguía sobre sus 4 ruedas, estaba aplastada hasta el salpicadero. Amanda vio sangre en el parabrisas astillado. Cuando se asomó al interior, los vapores de gasolina estuvieron a punto de asfixiarla. Pero allí no había nadie. La invadió el alivio. No tendría que mirarse en unos ojos vidriados y carentes de emoción. Cuando había mirado a Will a los ojos, no había visto alma alguna ni emoción. Quizás solo fueran eso, cuerpos humanos sin alma ni espíritu. Quizá ansiaban llenar ese vacío y solo los vivos podían hacerlo. En su fragmentada forma de pensar, quizá aquellos seres anhelaban consumir el espíritu a través de la carne. Tuvo un escalofrío con solo pensarlo. Se acercó con sigilo al auto volcado. El techo llegaba casi al salpicadero. La mujer se arrodilló para mirar en el interior. Prácticamente tuvo que apoyar la cabeza en el suelo para poder ver algo. Se apartó con una sacudida con puro instinto. La frente del conductor estaba destrozada por el golpe con el volante. Sus ojos abiertos no veían nada. La lesión de la cabeza debía de haber sido lo bastante grave como para evitar que resucitara convertido en un monstruo comedor de carne humana. O eso, o el accidente acababa de ocurrir y la transformación todavía no había completándose. Amanda se puso en pie. Si ese era el caso, no quería estar allí cuando ocurriera. El camino hacia el pueblo era casi todo cuesta abajo y eso hizo el viaje más fácil. Pero la posibilidad de encontrarse con monstruos la mantuvo alerta. Hacía más de una semana que no hablaba con nadie. No tenía ni idea de lo que esperar en el pueblo, o en cualquier otra parte. Si a eso iba, solo Dios sabía lo que tendría por delante. Dios y la religión, menudo tema, pensó. Los últimos acontecimientos también habían cambiado las ideas preconcebidas que tenía acerca de ello. ¿Quién era ese Dios que permitía semejante horror? Levantarse con su espeluznante cabeza y reclamar la tierra como si fuera de su propiedad. Desde luego, no el que le habían enseñado a ella en el catecismo cuando era niña. Amanda se giró y miró por última vez los autos accidentados que había dejado atrás. Eran simples motas a lo lejos, y no había ningún signo apreciable de motricidad en el único ocupante. Por un momento, sintió una calma extraordinaria. Escuchó el trino de los pájaros en los árboles junto a la carretera. Fue música celestial para sus oídos. Capítulo 5.
El reverendo R.T. Peterson estaba sentado en el primer banco de la iglesia de la Nueva Vida. 10 días antes había llegado de la Guardia Nacional y después se había ido del pequeño pueblo. Habían evacuado a todo el mundo hacia lugares protegidos diseminados por todo el condado. Pero él había decidido esconderse cuando llegaron a hacer un último registro. No hay sitio más seguro que la casa de Dios, pensó, mientras los soldados atravesaban la capilla, llamando a los supervivientes para que salieran y pudieran ponerlos a salvo de la amenaza. La iglesia se había quedado vacía, una cáscara hueca que carecía de propósito alguno sin un rebaño al que servir. En el pueblo no quedaba nadie para asistir a los servicios, solo unas cuantas de aquellas almas condenadas que se habían apartado de la paz eterna del Señor para vagar por la tierra, sombras antinaturales de lo que en un tiempo habían sido. El reverendo se levantó y se acercó al púlpito desde el que había predicado cada domingo. Se volvió para mirar la iglesia vacía. Estaba solo de verdad. «Estoy aislado de Dios», se dijo. «Hasta el Todopoderoso había mirado hacia otro lado y me ha abandonado para que se perdiera entre las ruinas». El día del juicio final había llegado. Estaba convencido. Pero ¿cuál era su lugar en él? ¿Dónde encajaba él en los planes de Dios? Peterson luchaba con ese pensamiento. Las vidrieras que había tras el púlpito estaba hecha a pedazos, rota por un miembro de la congregación enfadado que había perdido su fe en Dios al comenzar la epidemia. El reverendo se acercó a ella y miró el barrio desierto. Las ventanas estaban a 4 metros del suelo y no había peligro de que los muertos vivientes entraran a través de ellas. Eran bastante lentos y no muy ágiles, y el predicador era testigo de su razonamiento, el cual era más bien reducido. Ahí estaban, con 5 criaturas que vagaban sin rumbo, sin saber a dónde ir, y sin ser siquiera conscientes de su propia identidad. Una botella de Bourbon Jim Beam seguía en el banco donde había estado sentado. La cogió y la retorció con las manos como si quisiera escurrir un paño mojado. La abrió para tomar otro trago, pero no quedaba nada y la lanzó al otro lado de la sala. La botella se estrelló contra la pared y el estallido lanzó cristales rotos en todas direcciones. «¿Por qué me abandonaste?», exclamó en voz alta, y después se estiró en el banco y avanzó por él a gatas. Las puertas atrancadas empezaron a bramar con los esfuerzos de varias criaturas por entrar. El reverendo se puso de lado y cayó en un sueño ebrio. 6 horas después, el predicador despertó en medio del silencio. Los golpes habían cesado. Le dolía la cabeza por beber demasiado. Por eso, Dios no lo había librado del horror de lo que estaba ocurriendo. En el reino de Dios no había sitio para un borracho. Al parecer no había podido alcanzar la gloria del Señor. El pastor se acercó a la mesa donde había puesto el pan y el vino para el sacramento de cada semana. Empezó a tironearse de la túnica hasta que la tela se rasgó por el pecho. Después, cogió el cuchillo que usaba para cortar el pan. «Perdóname», dijo con la cabeza inclinada. «Pues he pecado». Empezó a grabarse una cruz en el pecho con el cuchillo. «Me arrepiento», gritó al tiempo que caía de rodillas. La sangre goteaba e iba formando un pequeño charco en el suelo. Robert Thomas Peterson siempre había sido un predicador extravagante. Era un santurrón egocéntrico con tendencias a juzgar las acciones de los demás. Siempre había soñado con tener una gran congregación y unas instalaciones nuevas y elegantes, como esos estrambóticos predicadores de la tele con sus anillos de diamantes y sus Rolls Royce. Aquello nunca ocurrió. Muerte y destrucción era lo que estaba llamando a evangelizar. El día en el que Dios se ocuparía de los pecadores. El día en el que todos tendrían que rendir cuentas de sus acciones. El reverendo estaba convencido de que había llegado el día del Armagedón. El mundo estaba lleno de pecadores, muchos de ellos. Él se lo había advertido. Vaya si se lo había advertido. Pero su profecía había caído en oídos sordos e impenitentes. El pastor se levantó. La hemorragia se había reducido y ya tenía la señal de la cruz en su pecho. La señal que declaraba su fe. Le palpitaba la cabeza y le costaba concentrarse. La sed provocada por deshidratación alcohólica hacía que le resultara difícil tragar. Fue a la cocina atravesando una puerta oculta tras una cortina de terciopelo escarlata. Otra puerta de la cocina daba al salón de actos de la iglesia, pero estaba cerrada y entablada. El salón de actos tenía demasiadas ventas como para fortificarlo, y aún así, no sería un lugar seguro. Peterson cogió de un manotazo un frasco de pastillas de codeína de la mesa y manoseó el tapón a prueba de niños.
Este cedió. El reverendo sacudió el bote, y 2 píldoras le cayeron en la palma de la mano temblorosa. El frasco estaba casi vacío. Los dolores de cabeza eran cada vez más frecuentes, provocados por sueños inquietantes que eran incapaces de recordar al despertar. Bañado en un sudor frío, no tardaría en quedarse sin las útiles pastillitas. Se las metió a la boca y bebió con avidez de una lechera que tenía llena de agua, sofocando así la sed de su resaca garganta, hasta que se quedó satisfecho. Se miró en el espejo de la pared que había junto a la puerta y se acercó un poco más. Le devolvía la mirada con un rostro pálido, cansado y sin afeitar. Las marcas de la cara eran inusualmente profundas ese día. Casi arrojaban sombras por sí solas. Un regalo de sus pecadores padres. Al igual que su padre, el reverendo había sufrido de un acné muy grave. Por eso, a veces, se sentía demasiado avergonzado para salir de casa o asistir a la escuela. «Es culpa de ellos», le dijo a su reflejo. «Todos mis defectos son por su culpa». Su padre había sido un hombre estricto y las palizas habían sido duras y numerosas. Ya estaba muerto. Un ataque al corazón le había quitado la vida 2 años antes. Una imagen del cuerpo casi descompuesto de su padre, arañando la tapa del ataúd, ansiando alimento e incapaz de satisfacer unas necesidades incontrolables, lo hizo sonreír de una manera maliciosa. Pero la sonrisa se desvaneció cuando los pavorosos recuerdos comenzaron a invadir su mente. Su infancia torturada lo había perseguido incluso hasta la edad adulta. Apartó aquellas imágenes de su mente y le dio la espalda al espejo y a su reflejo. Peterson regresó al santuario y permaneció observando en silencio la sala vacía. Era una gran tragedia tener una casa de Dios sin que nadie en ella pudiera escuchar un sermón. Bueno, les había dicho que sus pecados los llevarían a la muerte. Seguramente en este momento estarían ardiendo en el infierno, pensó con una suave risita. «Mi rebaño ha huido», exclamó mientras se acercaba al podio. «¡Devuélvemelo, Señor!». Su voz resonó por toda la sala. Comenzaron de nuevo los golpes en las puertas, esta vez sin pausa alguna. Capítulo 6. Centro de Operaciones de Emergencia, Plymouth, Virginia. El Dr. Cowan descubrió la cara del hombre con una sábana y le ató las muñecas y los pies con unas correas. «Está muerto», le dijo a su ayudante. 9:14 de la mañana. «¿Qué es lo que está matando a estas personas?», preguntó el general Breeden, que odiaba aquella sensación de impotencia. «Si le soy sincero, no tengo ninguna respuesta», dijo Cowan, aunque sabía de sobra que eso no iba a satisfacer al general. «¿Pero por qué no?». «No lo sé. No aparece nada, no podemos aislar la causa. Lo lamento». «Yo también lo lamento», dijo el general con voz ronca. Después tosió. «El mundo se está yendo a la mierda. Se están multiplicando demasiado rápido. No podemos responder, estamos perdiendo la batalla. Tenemos que saber cómo parar esto o estamos acabados». «Ellos van a ganar», le devolvió al Dr. Cowan el informe de la investigación que había estado leyendo y se dio la vuelta para irse. «¿Qué tal el brazo?», preguntó el Dr. Cowan antes de que el general llegara a la puerta. Breeden se dio la vuelta y miró al médico. Su mirada, en otro tiempo dura, parecía débil e insegura. Estaba pálido y enfermo y se tapó la herida con la mano con gesto inconsciente. «Duele mucho», dijo con tono sobrio. «El muy hijo de puta me hizo polvo esta mañana», gimió mientras se frotaba las vendas. «Mira, tienes que encontrar una respuesta a lo que está pasando, hijo. Los de arriba no van a durar mucho más. Cuando se hayan ido y no pueden más que estos malditos zombies, no vamos a tener ningún sitio al que ir. No podemos quedarnos aquí abajo para siempre». El general Breeden salió de la habitación dando un portazo. Cowan lanzó una mirada al otro lado de la habitación, a su ayudante, la doctora Sharon Dorney, una experta en el campo de la virología. La mujer se encontraba junto al intercomunicador con un cronómetro en la mano y observaba la esfera a medida que iban pasando los segundos. «¿Y ahora qué?», preguntó el médico. Sharon levantó la vista del reloj. Sus altos pómulos destacaban todavía más bajo la luz del laboratorio. «Empezamos otra vez. Seguiremos intentándolo hasta que encontremos algo. Hay una causa, es solo que no hemos mirado donde debíamos». Se acercaron juntos a la mesa de reconocimiento y apartaron la sábana del cadáver
atado que todavía no había revivido. Bueno, no hay circulación que lleve sangre al cerebro, eso seguro, dijo el Dr. Cowan. No hay órganos en funcionamiento, pero carajo, por el amor de Dios, si su cuerpo queda a temperatura ambiente tras la reactivación, es imposible que esta cosa se levante y camine. Cowan se frotó la frente de pura frustración. Tiene que ser algo que hay en la estructura del ADN humano, dijo Sharon. No ha afectado a ningún otro animal del mismo modo. Los muertos reanimados solo atacan animales de sangre caliente, aunque parece que los humanos son su plato favorito. Pero este virus no afecta a ningún otro animal y solo los cuerpos humanos se reactivan tras morir. El Dr. Cowan sacudió la cabeza perplejo. Semanas y semanas de estudio constante y nada. Ni siquiera podemos encontrar un organismo que pudiera estar causando el problema. Lanzó el informe de la investigación sobre una mesa. No hemos aprendido nada nuevo, carajo. Las improvisadas instalaciones de investigación se encontraban en el interior de Mount Weather, cerca de Beaumont, Virginia. Era un enorme complejo militar subterráneo diseñado como fortaleza, donde estaba previsto que se evacuara al presidente y su gabinete ministerial en caso de guerra nuclear u otra emergencia nacional. Pero desde el fin de la Guerra Fría, el emplazamiento no había servido más que para almacenar archivos y llevar a cabo simulacros bélicos, aunque la suite presidencial permanecía intacta. La base era impenetrable. 4 entradas rodeaban el complejo montañoso y 2 plataformas para helicópteros descendían para ocultar los aparatos después de aterrizar. En el extremo sur de la propiedad había una pequeña pista de aterrizaje. La base había sido alto secreto hasta la década de los años 70 del siglo XX, cuando un avión se había estrellado contra la falda de la montaña y se había corrido la voz, lo que había convertido su ubicación en un secreto a voces. Al comenzar la emergencia, a 6 de los mejores investigadores de Washington y a 120 soldados más se les había ordenado ocupar la famosa base impenetrable y encontrar respuestas a la repentina plaga. En un principio, el laboratorio del Dr. Cowan había estado destinado a hacer lecturas en la superficie de las consecuencias de la radiación y otras pruebas, en caso de conflicto nuclear. La sala era bastante grande, con suelos de cemento y paredes sólidas. No era el mejor marco para la investigación de aquel campo concreto, pero no había habido mucho tiempo para montar algo más adecuado. «¡Abrió los ojos!», exclamó Sharon. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó el Dr. Cowan, al tiempo que observaba los ojos vidriosos del cadáver, que se dirigían disparados hacia todas partes. 10 minutos y 15 segundos desde la muerte de la reanimación», dijo la mujer tras mirar las notas sujetas a la mesa y después al cronómetro. «Estos son 2 minutos más que el último, ¿no?». «¿Y qué significa eso?», preguntó Sharon. La especialista se preguntaba por qué durante la última semana cada espécimen había tardado un poco más en revivir. «No sé si significa algo realmente», dijo el Dr. Cowan, «y me temo que vamos a necesitar más tiempo del que tenemos para encontrar respuestas». El recién reanimado cuerpo de un hombre de unos 30 años se esforzaba por soltarse de las correas que lo sujetaban. Varios tipos de instrumentos médicos para autopsias o disecciones estaban repartidos por la mesa que había al lado de la criatura. Sharon lo observó con aire pensativo. «Continuarán moviéndose 10 años. O tal vez más», dijo Cowan mientras le sacaba sangre a la criatura. «El ritmo de descomposición se ha ralentizado de forma muy drástica. El rigor mortis no parece estar asentándose en absoluto», dijo Sharon. «Oh, sí que lo presenta, pero en mucho menor grado de lo habitual. Creo que por eso son tan torpes y lentos. Me imagino que para ellos dar un simple paso es una agonía, porque pueden sentir, ¿sabes? Observa esto». El Dr. Cowan cogió un escarpelo de la mesa y practicó una profunda incisión en el brazo izquierdo de la criatura. Esta reaccionó con un gemido y un siseo. ¿Lo ves? Sea lo que sea esta cosa, siente. No estoy seguro de qué puntos puede tener en cuanto a, ya sabes, prácticas de dolor. Pero lo siente. El médico pareció mostrar cierta compasión por la criatura. Una expresión de culpabilidad por haber recortado le ensombreció el rostro. Cowan tiró el escarpelo sobre la mesa. Cogió la muestra de sangre y la llevó al microscopio. Después depositó una pequeña parte en el portaobjetos para examinarla en busca de anomalías. Tras mirar por el microscopio durante un minuto, el hombre levantó la cabeza y se quitó las gafas para frotarse los ojos enrojecidos. «Normal para hacer sangre de un muerto, ¿sabes?», dijo desilusionado. Después, volvió a ponerse las gafas. «Igual que la última vez que lo comprobé, y que la vez anterior también». Sharon se dejó caer en una silla delante de un ordenador.
No lo entiendo. Si no lo provocamos nosotros, puede que hayan sido los rusos. ¿Ha sabido alguien algo? Claro que... como si nos lo fueran a decir, pero... bueno, es una opción. No fueron ellos. Al menos eso dicen. Esto los está golpeando con tanta fuerza como nosotros. De hecho, hace 2 días que nadie sabe nada de Moscú. Los satélites muestran el mismo caos que estamos viviendo aquí. Sharon cogió el vaso de agua que tenía junto al teclado y tomó un trago. Bueno, si no fuimos nosotros, no fueron ellos, y no es un virus, ¿qué otra cosa podría ser? Bueno, tú sabes tanto como yo. Que yo sepa, la causa podría estar, tal vez, en el agua. Sharon se atragantó al beber y le lanzó una mirada asustada a su compañero. Tranquila, solo estoy bromeando. Sonrió este. Era la primera vez en días que lo había visto sonreír. Había bastante humedad en la parte más profunda del complejo. En muchas zonas las gotas de agua chorreaban del techo, lo que hacía que el suelo de cemento fuera resbaladizo. El general Britton bajaba por el largo pasillo que llevaba a su oficina pensando en que aquello se parecía mucho a vivir en una cueva profunda y bien amueblada. Después de lo que le pareció una eternidad, el general llegó a su despacho. La habitación estaba a oscuras, salvo por una pequeña luz en el escritorio. Se acercó a su sillón tapizado favorito y se derrumbó en él. Después, se quitó los zapatos de una patada sin molestarse en desatárselos. El mordisco del brazo le ardía, y esa parte del cuerpo le dolía del hombro a la cintura. No había tenido suficiente cuidado cuando uno de los especímenes de laboratorio se había soltado y había atacado al Dr. Cowen. No podía disparar por miedo a alcanzar al médico, así que había apartado al monstruo de un empujón. Pero en el proceso, éste le había hundido los dientes en el brazo y le había rasgado la piel. No era una herida demasiado grave, claro, pero sí era suficiente para llevarlo a la muerte. Cualquier herida infligida por una de aquellas criaturas se sabía que era letal. El general se aflojó la corbata. La única forma de matar a aquellas criaturas era destruirles el cerebro. Un cuerpo con el cerebro muerto no se levanta. Estaba bien saberlo. Eso lo había ayudado a tomar una decisión. Sin pensarlo más, el general Britton sacó el revólver de su pistolera. Solo apoyó en el paladar y finalmente apretó el gatillo. Capítulo 7. Ernie Bradley se terminó el sándwich de mantequilla de maní y entró en el estudio 1 de la emisora WFPR-FM, donde los altavoces emitían el tono de aviso del sistema de emisión de emergencia. Se sentó en la silla giratoria y se acercó más al micrófono. Después de sacar la cinta de la emisión de emergencia de la máquina, apretó el interruptor para iniciar la emisión en directo. Les habla Ernie Bradley, y tengo noticias urgentes sobre los siguientes centros de rescate, así que, por favor, presten mucha atención. La alegre voz que usaba en su programa matinal había desaparecido. No había tiempo para chistes ni para charlas desenfadadas. Era una emergencia nacional. El hospital del condado y el instituto ya no están operativos como refugios seguros. No intenten ir allí en busca de ayuda. En lugar de eso, intenten dirigirse al almacén Riverton en la calle Dock. Repito, el almacén Riverton de Dock es el único centro de rescate que todavía puede garantizar su seguridad. Ernie se secó la frente y tomó otro trago de agua del vaso de poliestireno que tenía encima de la consola antes de continuar. De igual modo, ya no se le permite a nadie ocupar una residencia privada, por muy segura que sea o bien aprovisionado que esté. El gobierno ha declarado ley marcial y todo el mundo debe dirigirse a centros de rescate más cercanos. Yo ya no seguiré emitiendo desde aquí. Voy a cerrar la emisora. Recuerden, el viejo almacén Riverton es el único centro de rescate que sigue operativo. Que Dios los acompañe. Los veré allí. Se le fue la voz y cerró el micrófono. Se levantó de la silla y fue al vestíbulo principal, donde Felicia seguía durmiendo. La electricidad se había cortado y era un generador lo que abastecía la emisora. No funcionaba a plena potencia, pero, dadas las circunstancias, era lo mejor que tenía. Ernie oía el generador gimiendo en el sótano. Estaba llamando la atención y no tardaría en quedar atrapados. El edificio no podría soportar el asedio de una gran multitud si se empeñaban a entrar. Felicia dormía con una manta cubriéndole la cabeza, como una niña temerosa entre la oscuridad. Ernie la apartó con cuidado para no asustarla. Oye, despierta, le dijo con suavidad, dándole unos empujocitos en el hombro. Felicia abrió los ojos de repente. ¿Qué hora es?, preguntó mientras se sentaba. Las 10 en punto. Llevas horas durmiendo. ¿Han venido? No.
El joven bajó la cabeza. Aquí ya no ha vuelto nadie. Se suponía que uno de los pinchadiscos de la emisora debía regresar a las 8 para revelar la hora de salida de Ernie, que ya llevaba de guardia más de 20 horas. Ernie suponía que el tipo estaba muerto o sencillamente no pensaba volver. Visto lo visto, tampoco le extrañaba mucho. Llegados a ese punto, hasta él iba a abandonar su puesto. Felicia se levantó y se frotó la cara hasta borrar el sueño de los ojos. Le costaba pensar nada más despertar, pero el miedo y las premoniciones no tardaron en volver. Tenemos que irnos ahora mismo. No van a venir, no va a venir nadie a relevarte. Esto no es seguro. Lo sé, y nos vamos a ir, le dijo él. En cuanto coja unas cuantas cosas nos vamos de aquí, así que será mejor que te prepares. La noche anterior, Felicia había porreado la puerta, aterrada, y él había dejado entrar. La joven estaba muerta de miedo y decía cosas para él que no tenían sentido alguno. Felicia era una rubia alta y esbelta con una habilidad especial para ponerse histérica un minuto y aparentar una calma perfecta al siguiente. Se había derrumbado y caído en un sueño agotado en el sofá a los pocos minutos de llegar. Después de reunir todo lo que necesitaba, Ernie regresó con Felicia. Bien, vámonos. ¿A dónde?, le preguntó ella. Al centro de rescate de Riverton. Allí nos ayudarán. Vete corriendo directamente a mi auto y métete en él, pero ten cuidado, hay un par de ellos allá afuera. No podemos, tenemos que quedarnos aquí. Silencio, dijo Ernie mientras la rodeaba con el brazo. Todo irá bien, solo haz lo que te digo, ¿quieres? Eras tú la que quería irse hace solo un minuto. Felicia asintió. Sus malos presentimientos se calmaron un tanto. Ernie le quitó el cerrojo a la puerta. Él la entreabrió. Uno de los muertos estaba a 50 metros de distancia y se volvió hacia la puerta cuando Ernie la abrió. La criatura comenzó a andar hacia ellos en su trabajoso ritmo. ¡Ahora!, ordenó Ernie. ¡Vamos! Cogió a Felicia de la mano y la empujó. Felicia se esforzó por no quedarse atrás mientras él tiraba de ella hacia el auto. Después, corrió hacia el lado del pasajero. Entró de un salto y echó el seguro de la puerta nada más cerrarla. Ernie aseguró también su lado y metió la llave en el contacto. El motor se revolucionó, pero no arrancó. El pinchadisco siguió intentándolo hasta que la batería se quedó sin piedad. ¡Mierda!, chilló mientras se golpeaba la cabeza contra el volante. Tenía que ser ahora, carajo. No podía creer la mala suerte que tenía. Un auto no era el mejor lugar para quedarse atascado. Las criaturas podrían meterse rompiendo las ventanillas. La emisora tampoco era la respuesta. Ninguna de las ventanas estaba reforzada. Los demonios no tardarían mucho en darse cuenta de que estaban dentro y se meterían como fuera. Las criaturas se acercaron a ellos. El que tenían más cerca era un hombre de corta estatura, mutilado de forma espantosa. Las entrañas se colgaban de la cavidad abierta del estómago hasta el suelo. Las tripas se les enredaban en los pies al avanzar hacia ellos. Cada vez se les salían más y más, las que iban arrastrando en un horrendo despliegue de sangre y intestinos. Ernie cogió una llave de cruz del asiento de atrás y abrió la puerta. «Quédate aquí, Felicia. Me ocuparé de este e intentaré arrancar el auto otra vez». Felicia estaba aterrorizada. Una sacudida conocida la recogió de todo el cuerpo entero, como una descarga de adrenalina, aunque mucho más potente. Intuición, presagio, maldición, no estaba segura, pero había tenido una sensación parecida justo antes de que el mundo entero terminara patas arriba. Había sido tan intenso que se había pasado una hora inconsciente. Aquella sensación concreta siempre significaba un destino funesto. «Ernie, hay que irnos corriendo, déjalo, vámonos», exclamó Felicia. Ernie salió del auto con la llave levantada como un bate. El joven blandió la llave y la lanzó contra la cabeza de la criatura como si quisiera darle una pelota de béisbol. Pero el zombie permaneció en pie. Rodeó la garganta de Ernie con las manos ensangrentadas e intentó morderlo. Ernie consiguió lanzar otro golpe contra la espantosa cabeza. El impacto alcanzó al ser con la fuerza suficiente como para que soltara la garganta de Ernie. Pero entonces lo cogió por el brazo. «¡Cuidado!», chilló Felicia al ver dos criaturas más que llegaban atraídas por el alboroto. Ernie no los vio ni oyó la advertencia de Felicia, ocupado como estaba con el monstruo al que estaba enfrentando. Felicia salió del auto. «Ernie, detrás de ti». Ernie se giró y vio a los que se acercaban. Fue entonces cuando la criatura con la que estaba luchando le hundió los dientes en el antebrazo.
El dolor repentino y la oleada de líquido caliente, cuando le arrancaron un trozo de brazo, hicieron que Ernie chillara envuelto en una agonía de dolor y pánico. Parte de su extremidad colgaba de la boca del monstruo, y estaba sangrando mucho. Conmocionado, el joven dudó un instante. Al oler la sangre, las otras dos criaturas se acercaron a toda prisa hacia él. Cuando uno lo mordió en la yugular, el locutor perdió el sentido. Cayó al suelo, y las criaturas se abalanzaron sobre él como buitres sobre una presa fresca. Felicia lanzó un chillido y uno de los demonios se volvió hacia ella. Paralizada por el miedo y casi fascinada, a la chica le costó apartar los ojos de aquellos monstruos grotescos que se atracaban de carne humana. Dos de ellos siguieron dándose un festín con Ernie, mientras el tercero comenzaba a dirigirse poco a poco hacia ella. Felicia subió corriendo el camino y se alejó de la emisora. En la cima de la colina, junto a la autopista, cayó de rodillas para recuperar el aliento. Le dolió un costado. No podía seguir así. La autopista iba hacia el este, salía del pueblo rumbo al Interestatal 66 y desde allí iba a Washington, D.C. Felicia se concentró en la zona que la rodeaba. Un sonido, un simple atisbo de movimiento y saldría disparada con dolor o sin él. El centro de rescate de Riverton. Pero estaba en el otro extremo de la ciudad. Era una caminata de más de 4 kilómetros y ella estaba muerta de miedo, sin un arma seria, el cual daba indicios de un viaje peligroso. Aunque tampoco habría sabido usar una si la tuviera. Lo más probable era que terminara disparándose a sí misma. Después de un breve e intranquilo descanso, se levantó tambaleándose y miró a su alrededor. Desde donde estaba, podía ver todo el extremo sur del pueblo. No había tráfico, solo autos abandonados esparcidos por todos lados. A lo lejos, vio hordas de muertos vivientes arremolinados alrededor del centro comercial y un complejo de apartamentos que había al lado. Pensó en lo ocurrido unos cuantos días antes. Se preguntó dónde estarían su madre y su hermana. No los había visto desde hacía 4 días. John, el novio de su madre, sabía de un lugar lejos de todo el mundo. La familia había empaquetado lo esencial para su viaje hasta el refugio. Lo suficiente para 1 mes o 2, había dicho John. Las autoridades lo tendrán todo controlado para entonces. Qué equivocada estaba. El estado de emergencia solo se había intensificado. A Felicia le habían enviado a una tienda a comprar pilas para las linternas. Entonces, todavía había alguna tienda abierta antes de que la situación empeorara, antes de que la población de criaturas se multiplicara por 1000. Felicia buscó a tiendas en tiendas hasta que encontró las pilas. Al volver a casa, se la encontró vacía. La mayor parte de las provisiones seguían allí, pero su familia había desaparecido. No entendía cómo habían podido irse sin ella. No había señales de lucha ni sangre. No están muertos, se había dicho una y otra vez. No pensaba aceptar esa posibilidad. Felicia vivía a unas cuantas manzanas de la emisora de radio y sabía que todavía estaban emitiendo. Después de pasar varias noches aterradoras completamente sola y tras comprender que su familia no iba a volver, se dirigió allí en busca de ayuda y un lugar seguro. Había sido un buen refugio durante un breve espacio de tiempo y al menos había podido dormir un poco y decidir cuál iba a ser su siguiente movimiento. Felicia echó a andar hacia el sur del pueblo. Había muertos por todas partes, pero si no se dejaba ver, quizá pudiera escabullirse y llegar al centro de rescate. Era eso o una caminata de 15 kilómetros para rodear el pueblo y llegar al mismo destino. Era preferible el trayecto más corto. Los cadáveres vivientes vagaban sin rumbo por todas partes. Chocaban con todo y entre ellos. Algunos arrastraban objetos. Un niño pequeño con la tez de un color azul pálido arrastraba una carreta roja tras él. Una especie de novia de Frankenstein llevaba un vestido de boda aferrado contra el pecho. Si la situación de Felicia no hubiera sido tan desesperada, se habría echado a reír a carcajadas. La joven se dirigió sin ruido al cruce. A veces se escondía si percibía que una de las criaturas se acercaba mucho. En ese momento, estaba en la esquina de un 7-Eleven sin dejarse ver. Se asomó por el lateral y se percató de que habían varios muertos cerca. Entonces, la vio. El sol se reflejaba en una camioneta de color azul metalizado que había aparcado delante de un surtidor de gasolina, como si alguien hubiera abandonado eso mientras repostaba. La camioneta le dio de repente cierta sensación de seguridad. Había muertos vivientes cerca del vehículo, pero quizá pudiera correr más que ellos. Si la camioneta tenía las llaves puestas, sus problemas estaban resueltos. Y si no, bueno, prefería no pensar en ello. Felicia se lanzó por el vehículo tan rápido que chocó contra la puerta del conductor, incapaz de detener el impulso. El golpe la tiró al suelo y le quitó el aliento. Cuando por fin levantó la cabeza,
fue para ver el cañón de un arma apuntándola desde el otro lado de la ventanilla del conductor, toda manchada de sangre. Felicia lanzó un chillido por un segundo y creyó que le había fallado la intuición. «¡Jesús!», gritó Amanda. «Que he estado a punto de pegarte un tiro al confundirte con una de esas cosas, carajo». Aunque era una cara que no le resultaba familiar, al menos era el rostro de una persona viva, y el corazón de Felicia fue recuperando el ritmo. Las criaturas oyeron el alboroto y empezaron a acercarse entre tropezones de la camioneta. Amanda giró la llave y el motor cobró vida de un rugido. «¡Sube!», le chilló a Felicia. Esta se levantó de un salto, corrió hacia la puerta del copiloto y se metió como pudo. Amanda puso el rifle entre las dos y salió con un chirrido del aparcamiento. «Tenemos que ir a Riverton. Allí hay un centro de rescate», dijo Felicia. Amanda asintió. «Espero que tengamos gasolina suficiente para poder llegar». Capítulo 8. Jim observaba a Mick manipular los cables de la emisora de radio. Chuck, que nunca podía quedarse quieto mucho tiempo, se paseaba por la oficina. «Si necesitas ayuda, sé un poco de esas cosas», se ofreció Jim. «Las he usado alguna vez». «Creo que ya le he pillado el truco», contestó Mick. Jim asintió. «¿Dónde conseguiste el equipo?» «Mandé a Chuck y a John a buscarlo a los camiones de la fábrica de cemento. Ellos también los usan en sus flotas». «Sí, y casi nos arrancan el culo a mordiscos», dijo Chuck, con una gran sonrisa. «Sí, bueno, a John no le pasaría nada si le quitara un poco de culo», dijo Mick. «Con todas las donas que se ha comido durante tantos años, lo que le sobra es grasa al maldito». James se echó a reír. Era cierto. John tenía un culo muy grande. De hecho, el tipo no tenía nada pequeño. «Échame una mano para poner la radio en esta mesa de ahí», le dijo Mick a Jim. Mantuvo los cables apartados de la parte posterior de la radio, para no confundirlos tras organizarlos. Después de que Jim lo ayudara a poner la radio en la mesa, Mick se apartó un poco y lo miró con un aire suspicaz al tiempo que se tiraba un gesto pensativo del bigote rubio. Y después se frotaba el tosco rastrojo de la barbilla. ¿Qué pasa?», preguntó Jim. «Estos trastos funcionan con corriente de 110. ¿Cómo vamos a encenderla? No hay electricidad». «Pues consigue un generador». «Hacen demasiado ruido. Los va a traer». «Algunos son bastante silenciosos, ¿sabes? Solo tienes que meterlo en el sótano con un tubo de escape para llenar la gasolina afuera. Y bueno, para que salgan los gases». «Sí, eso podría funcionar». Mick miró a Chuck. «¿Por qué no vas tú y uno de los guardias que no estén de servicio? Se cuelan en el pueblo y cogen uno. Traen el más silencioso que encuentren. Y tengan cuidado, carajo. No hagan tonterías». «¿Tonterías yo? Yo no soy estúpido, soy completamente idiota», dijo Chuck con una gran sonrisa al tiempo que se ponía visco y se rascaba la calva. Mick le lanzó una mirada dura y Chuck recogió su rifle y se dirigió a la puerta. «Vaya personaje, ¿no?», dijo Mick. «Si no tiene cuidado, va a terminar muerto». Chuck acababa de irse cuando la cortinilla de la televisión a pilas cambió y aparecieron dos hombres en una sala de redacción. Uno llevaba un traje desaliñado y Mick lo reconoció como el presentador local de telediario de la noche. El otro llevaba un uniforme militar. La señal no era muy clara, así que Mick manoseó la antena retráctil hasta que empezaron a ver un poco mejor. «¿Estamos ya en el aire? ¿Se nos está viendo?», preguntó el hombre del traje, que se apretaba el auricular contra la oreja. Jim y Mick se sentaron a mirar por si se trataba de buenas noticias, pero sin mucha esperanza. «Buen día, soy Dan Brenner y a mi lado está el general George Curtis. Emitimos desde WRG en Washington». Los nombres de los centros de rescate de la zona de Washington empezaban a pasar por la parte inferior de la pantalla para dar a los espectadores información sobre dónde podían acudir en busca de ayuda. «Por favor, presten mucha atención», dijo Brenner sensiblemente afectado. «Internet se ha ido. Intenten ir solo a los centros de rescate sobre los que estamos informando ahora en directo. No confíen en otra cosa. No intenten ir a ninguna de otra lista que no se encuentre abajo en la marquesina. Se habrían envueltos en una situación hostil». Brenner se volvió hacia el militar que tenía al lado. «General Custis, ¿cuál es la situación de la zona de Washington?» «Grave. Si pueden abandonar la ciudad, les sugiero que lo hagan de forma ordenada. Si es que no pueden, diríjanse al centro de rescate más cercano en cuanto les sea posible. Hace unos días, la situación pasó de lo que creíamos que era bajo control la emergencia nacional». «¿Qué fue lo que ocurrió, General Custis?», le interrumpió Brenner.
No disponíamos de la información necesaria para enfrentarnos al problema, lo que se combinó con una falta de cooperación por parte de los ciudadanos en general, que no prestaron atención a las advertencias realizadas por el gobierno. El general siguió hablando. Esa es la razón principal de que las circunstancias sean lo que son. Todos los cuerpos de las personas muertas o infectadas deben ser entregados a unidades de equipos especiales o a la policía local. Cualquiera que no obedezca estas instrucciones sufrirá las consecuencias. ¿Consecuencias?, preguntó Brenner. En Washington, D.C. y la zona circundante ha entrado en vigor la ley marcial. Deben dirigirse sin más dilación al centro de rescate más cercano o bien abandonar la ciudad. Si encuentran un cadáver, no lo toquen. Pónganse en contacto con las autoridades competentes y se enviará un equipo de eliminación. Los intentos de permanecer en una residencia privada o de conservar los cuerpos de los fallecidos se considerarán un delito capital, castigados con la pena de muerte. Este es un asunto muy serio. Dios mío, dijo Jim. ¿Se volvieron locos? ¿En qué coño están pensando? Solo están empeorando las cosas. Jim miró a Mick, que seguía atento a la pantalla con la boca abierta. Locos. Ahora resulta que tenemos que estar preparados para algo más que luchar contra los muertos. Puede que también tengamos que defendernos de los vivos. Me parece que las autoridades tienen más que suficiente con ocuparse de las ciudades, ¿no?, dijo Jim. No tendrán tiempo ni recursos para venir a pueblos pequeños como este a darnos problemas. Al menos no por ahora. Es posible que alguien más lo haga, dijo Mick. La gente está actuando de forma muy racional en estos momentos. No sabemos qué esperar después. Sí, puede que tengas razón. Deberíamos estar listos para lo que sea. Dios. Cuando crees que la humanidad no puede ir peor, allá vamos. Jim y Mick volvieron a mirar la televisión. No son sus amigos. No son su familia, decía el general. No le responderán como tales. No pueden razonar con ellos. Hay que eliminar a todos los fallecidos destruyendo el cerebro o separándolos del resto del cuerpo. La incineración también es una solución aceptable. ¿Y ahí está el problema?, preguntó Brenner. Así es. La situación se nos ha ido de las manos precisamente por eso. Las personas están reaccionando de forma emotiva y eso ha permitido que el número de enemigos crezca de forma espectacular. Si no hacemos lo que debemos, vamos a estar en una situación muy comprometedora. La televisión parpadeó y después se desvaneció, dejando solo un punto de luz en el centro de la pantalla. Mick se levantó y le dio un manotazo al aparato. Carajo, las pilas. ¿Tienes más? Sí, pero a decir verdad ya he oído todo lo que quería de estos imbéciles. Mick volvió a la silla, se sentó y cruzó las manos en el regazo. Tenemos que organizarnos mejor. Necesitamos unidades de búsqueda y destrucción y unidades de limpieza. Después de dispararle a esos hijos de puta, no podemos dejarlos ahí tirados para que se pudran sin más. El pueblo ya apesta lo suficiente con estos monstruos caminando por ahí. ¿Crees que puedes organizarlo? ¿De cuántas personas puedo disponer? No lo sé. Mick se echó a reír. Alrededor de 130, pero en la gran mayoría de los casos, te va a costar que salgan allá afuera. A Jim le sorprendió. ¿Eso es todo? ¿130 supervivientes? ¿Esos son todos los que quedan con vida? Estoy seguro de que hay más, ocultos allá afuera, en alguna parte. Supongo que eso también forma parte del trabajo, llevar a estas personas a un sitio seguro, y puede que sea la parte más difícil. Mick cogió el rifle y se le echó al hombro. Vamos, Jim. Avisaré a John de que te vas a encargar de tu organización y de los equipos de búsqueda. Jim cogió su AK-47 y siguió a Mick hasta la gran sala llena de gente. Al llegar examinó la habitación en busca de posibles voluntarios. La mayor parte eran familias acurrucadas y juntas, dándose consuelo. Parecían refugiados, vencidos y cansados después del largo viaje a un nuevo hogar. Jim tenía serias dudas sobre la posibilidad de encontrar suficientes voluntarios. Los dos hombres salieron al porche. El suave aire otoñal era cálido, aunque una brisa ligera lo enfriaba. Jim estudió su entorno. Si no hubiera sido por los guardias armados, no habría adivinado que pasaba algo raro. Delante del edificio había unas cuantas casas, pero los bosques rodeaban ambos flancos. El ramal norte del río Shenandoah fluía con pereza a unos 100 metros del edificio. Por la parte de atrás, Mick tenía razón, solo había una forma de llegar desde el pueblo. Un solo camino para defender, pero eso también significaba que solo había una forma de salir. Mick llamó a John, que acababa de doblar la esquina del edificio, y se dirigía a ellos. Jim se va a encargar de limpiar la ciudad y traerse a los rezagados. Necesito que sea su mano derecha, y lo ayudes en lo que necesite, ¿de acuerdo? John
Le echó un vistazo a Jim como si hiciera una valoración rápida de su carácter y después miró a mí, que asintió con gesto de aprobación. Sí, claro, lo que necesite. No hay problema. Los 3 hombres se giraron al oír un arma con silenciador y vieron un cuerpo que caía al suelo. 2 guardias corrieron a recuperarlo. Es el tercer bicho que matamos desde que volviste esta mañana, dijo John. Incluso con los silenciadores siguen apareciendo por aquí. Ahora mismo en el pueblo hay un montón, dijo Mick. Están por todas partes. Cuando nos tropezamos con Jim, había cientos de ellos bajando por la calle South. Sigue usando los silenciadores. Si no saben que estamos aquí, no van a aparecer más. Espero que esos solo se fueran vagabundos, de los que van a donde el viento los lleva. Observaron el cuerpo, al que se llevaban a un volquete que había en el otro extremo del aparcamiento. Uno de los guardias abrió la compuerta y expulsó un montón de cuerpos. A Jim le recordó aquella vieja imagen del Holocausto, de los cuerpos de los judíos apilados a los nazis para incinerarlos. Una voz crujió en el walkie-talkie de John y sacó a Jim de su ensueño de repente. «Viene alguien», proclamó la voz. «¿Y bien?», preguntó John. «¿Qué son, personas o zombies?». «Es una camioneta, John. No es de las nuestras. Parecen 2 chicas». «Déjalas pasar». La camioneta dobló la esquina y entró en el aparcamiento. Después, se detuvo delante de ellos. «No me jodas», dijo Jim. «Esa es mi camioneta, carajo». Capítulo 9. Sharon Downey subió por el vestíbulo hasta el último control, pero el guardia le cerró el paso. La especialista se sacó la tarjeta de seguridad del bolsillo de la blusa y se le enseñó antes de que el hombre tuviera la oportunidad de preguntar. «Necesito un poco de aire fresco», le soltó ella. «Estoy cansada de respirar este oxígeno reciclado». 10 minutos, dijo el guardia. «No me haga ir a buscarla. Podría meterme en un lío por dejar subir a alguien a la superficie». Las inmensas puertas se deslizaron, abriéndose, y el sol y el aire fresco de la montaña llenaron los sentidos de Sharon. «Lo que son las cosas», le dijo la científica al guardia. «El sol sigue brillando y el mundo sigue girando. La vida o lo que sea que queda continúa. ¿Quién lo habría pensado?». Se acercó a uno de los bancos de piedra que había junto al parquete y se sentó. Arrancó una de las flores, se la llevó a la nariz y aspiró su fragancia. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se había tomado un tiempo para detenerse, literalmente, a oler las flores. Pero la flor no tuvo el efecto que ella pensaba. Los pequeños placeres de la vida ya no servían de mucho cuando lo que imperaba era el deseo de sobrevivir. De repente, Sharon tuvo la sensación de que habían añadido la humanidad a la lista de especies en peligro de extinción. Examinó el cuidadísimo césped que rodeaba una docena de edificios erizados de antenas y sistemas de transmisión de microondas. No muy lejos de la verja de entrada, había una torre de control y una de las plataformas de helicópteros. Los verdaderos secretos de la montaña no eran visibles desde la superficie. Valles de tela metálica, a 3 metros de alto, con alambres de púas rodeaban el complejo, y habían soldados defendiendo el perímetro. «¿Qué está haciendo aquí arriba, doctora?», le preguntó una voz conocida a su espalda. Sharon contuvo un escalofrío y se volvió, para ver a Hilbert Brownlow, el hombre que estaba al mando de las instalaciones. Todo un gobierno en las sombras se ocultaba en aquel centro. Todos y cada uno de los aspectos del liderazgo del país estaban duplicados allí. En un principio el procedimiento se había creado por si algo eliminaba a los líderes electos de un modo inesperado. Cuando el centro principal de las defensas de la nación se había trasladado a Norwood y tras terminar la Guerra Fría, nadie se había molestado en relevar de sus funciones a aquel pequeño rey feudal. Al parecer, las oportunidades para que los líderes del país se dedicaran a tirar millones de dólares de los contribuyentes no tenía fin. Brownlow representaba el cargo de presidente del país y esperaba que lo trataran como tal. Cuando el infierno se congele, pensó Sharon, y el infierno quizá hubiera cobrado vida, pero todavía no se había congelado. Necesitaba tomar un poco de Soul Hill, solo para asegurarme de que todavía está ahí. Brownlow hizo caso omiso del informal tratamiento que le había dedicado a la mujer. «No tiene tiempo para disfrutar del paisaje, doctora», dijo con brusquedad. «Ya habrá tiempo más tarde para eso. No quiero que vuelva a salir aquí ninguno de ustedes. Hay demasiado trabajo por hacer». «Bueno, Hill», dijo Sharon, mientras se ponía de pie. «No creo que pueda permitirse despedirme a estas alturas de la película. Por si se le ha olvidado, soy investigadora civil, no uno de sus vasallos militares». Sharon pasó junto al funcionario que se había quedado con la boca abierta, dándole un leve empujón y después entró en tromba a las instalaciones. No podía evitar pensar que aquel sitio era como una cárcel, y sus líderes, simplemente dictadores.
Las personas a las que habían designado para aquel puesto antes de la emergencia debían asumir el papel de líderes del país y estar listas si el verdadero gobierno se derrumbaba. Pero resultaba que se habían acomodado demasiado a aquel antropoformismo. Mientras caminaba por la animada calle de la ciudad subterránea, a Sharon le pareció asombroso que hubiera pasado todo eso. Tiendas, apartamentos, cafeterías, un hospital, incluso un lago alimentado por un manantial subterráneo de agua dulce. Había monitores de televisión y cámaras colocadas en lugares varios para no perder nunca de vista a los trabajadores. Aparatos siempre encendidos y listos para el siguiente anuncio. Cuando llegó al final de la calle, giró a la izquierda y se dirigió al laboratorio. Abrió la puerta y encontró al Dr. Cowan estudiando uno de los monitores médicos. ¿Encuentras algo?, preguntó. Sí, ondas cerebrales. Tenues, pero ya están. Sharon miró el espécimen que seguía atado a la mesa. Tenía la cabeza cubierta de sensores que transmitían datos al monitor que observaba el Dr. Cowan. ¿Se ha sabido algo de las otras instalaciones?, preguntó Sharon. No, nada. Ya Johnstone y Mitchell los han trasladado a Norwood, así que ahora tenemos 2 cerebros menos trabajando aquí. ¿Es que no saben que esto funciona mejor cuando podemos consultar a otros colegas, comentar ideas y hallazgos? ¿Los peces gordos de la sala de crisis? Preguntó el médico antes de poner los ojos en blanco. Los muy idiotas. Están tan ocupados mirando esas grandes pantallas y estudiando los mapas para averiguar cuánto tiempo van a tardar en invadirnos, que son incapaces de encontrar una solución de verdad. No creo que tengan ni idea de lo que significa esto en realidad. El médico dejó lo que estaba haciendo y se acercó al espécimen. Le arrancó los sensores de la cabeza y los tiró al suelo. Aquí no hay nada, no hay respuestas ni soluciones. Este sitio no es más que una inmensa tumba hecha metida para nosotros. Puede que nunca salgamos de aquí. Todo va a ir bien, Rich, dijo Sharon. Mira, todos hemos estado trabajando demasiado sin apenas descanso. Respira hondo. ¿Los demás han encontrado algo? El señor presidente tiene esos 2 trabajando para encontrar un modo de deshacernos de las criaturas. Al parecer están buscando un virus para matarlos. Lo que faltaba. Seguro que termina matando a todo el mundo menos esas cosas, y después ya podremos ser una gran familia feliz. Te juro que esos 2 son unos inútiles. Como Brownlow se dé cuenta sin avisar, va a terminar partiéndoles la nariz, y se les han metido por el culo. Me alegro de no tener que compartir el laboratorio con ellos. Rich le puso a Sharon las manos en los hombros y le acercó a él. Tenemos que salir de aquí, Sharon. Si nos quedamos aquí, vamos a terminar como él. Señaló con la cabeza de la criatura. ¿Y a dónde podríamos ir? Todavía no lo sé. A algún sitio donde no haya gente. Sabes que no podemos irnos. Tenemos que quedarnos e intentar encontrar una respuesta. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? No hay respuestas, gritó el médico. Y no tenemos que encontrarlas nosotros. No, le gritó ella a su vez. Todavía no. Tiene que haber una respuesta. Tengo que quedarme. Por lo menos de momento. Capítulo 10. Amanda abrió la puerta de la camioneta y salió, y se colgó la mochila del hombro. Felicia permaneció en su asiento estudiando a la gente. Solo quería tener la certeza de que todo iba bien. Le parecía un sitio seguro. Es más, tuvo la impresión de que era un sitio seguro y saboreó el alivio que le invadía. Felicia estaba familiarizada con el edificio. Había estado allí varias veces cuando era una discoteca. Había ido allí a ver a Bogart, una banda de los 70. Se había emborrachado tanto que su novia había tenido que llevarla en brazos hasta el auto. Después de eso, rompió con ella. El chico le había dado alguna excusa patética, pero ella sabía que lo había espantado su don, su capacidad para saber cosas antes de que ocurrieran. En el trabajo a veces oía sin querer a los demás cuando hablaban de ella en voz baja. La llamaban la tipa extraña, bicho raro o inadaptada. Desde entonces había aprendido a callarse las cosas. Jim se acercó a la preciosa mujer de cabello negro que permanecía junto a su camioneta. Le dio una palmadita al capó y frotó el guardabarros como se haría con un perro fiel. «¿No le hicieron ningún arañazo, sí?», dijo con una sonrisa ladina. «Disculpa», dijo Amanda sin saber muy bien a lo que se refería. «Es mi camioneta. La encontraron en el 7-Eleven, ¿no?». «Sí, la necesitábamos para llegar aquí». «Bueno, me alegro de que pudiera serle útil a alguien». «¿Están bien las 2?». «Sí». «Bien. Vengan, vamos a instalarlos». Amanda se volvió hacia Felicia. Le hizo un gesto para que saliera. Esta abrió la puerta, se bajó del auto deslizándose con suavidad hasta el suelo. Jim observó su belleza etérea. Era como contemplar un hada. La apariencia de la joven era casi sobrenatural, como si fuera un espíritu. «Hola, soy Jim». «Amanda. Y esta es Felicia», señaló con la cabeza a su nueva amiga. «Ahora que hemos hecho las presentaciones, las acompañaré adentro». Jim las llevó dentro,
y pasó junto a Mick de camino. Mick miró a las mujeres de arriba abajo y les dedicó un gesto de aprobación a Jim cuando pasaron. Los tres abrieron camino entre la multitud y encontraron un lugar para que las mujeres pudieran descansar y poner sus cosas. Amanda arrugó la nariz al notar el mugriento hedor de la sala, pero no comentó nada. Jim notó el desagrado y se llevó 2 dedos a la nariz. Lo siento, no hay mucho espacio. No tiene las comodidades de una casa, pero es todo lo que tenemos ahora mismo. Las comodidades de una casa no eran muy atractivas cuando me fui, dijo Amanda mientras dejaba la mochila en el suelo. Jim asintió con gesto comprensivo. Bueno, si necesitan algo, díganmelo. Amanda tuvo la sensación de que había encontrado un aliado. Jim regresó entre la multitud con una ligera sonrisa tirándole de las comisuras de la boca. Había pasado un tiempo desde la última vez que se había sentido atraído por alguien, pero Amanda desde luego le había impactado. Incluso con aquel aspecto desaliñado, era una mujer muy guapa. Le había resultado difícil apartar los ojos de su sorprendente belleza. Mick se echó el pelo hacia atrás con los dedos y se frotó la barba de una semana. Tenía la camisa húmeda pegada a la piel. No tardarían en aparecer más muertos. Los atraería la camioneta de Jim o alguno porque la habrían visto. A otros, porque la habrían oído. Miró a su alrededor una vez para asegurarse de que los guardias estaban en sus puestos y se dirigió a la puerta. Al acercarse, el alcalde Stan Woodstone, un hombre flaco de unos 50 años, salió sin prisa y levantó la mano delante de Mick para detenerlo. Este sitio es una posilga, le soltó Woodstone mientras apoyaba la mano en el pecho de Mick. No soporto la suciedad que hay aquí dentro. Exijo una habitación para mí y para mi familia. Mick apartó con gesto colérico la mano del alcalde de su pecho, como si se quitara un bicho repugnante de la pechera de la camisa. Vas a tener que arreglarte con lo que hay, igual que todo el mundo. Soy el alcalde y debería de tener un sitio decente donde dormir. Mick cogió al alcalde por la camisa y lo estrelló contra la pared. Sí, eres el alcalde, hijo de puta. Si hubieras actuado antes, podríamos haber salvado a muchos más. Lo único que te preocupa era salvar a tu propio culo. En mi opinión, les has costado la vida a miles de personas. No teníamos datos suficientes. No tienes huevos. Tuviste miedo de equivocarte. Eso podía hacerte perder unos cuantos votos, ¿no? Si el alojamiento que tenemos aquí no es de tu gusto, te sugiero que te vayas al pueblo y pidas una habitación en el motel. Tengo entendido que tienen unas cuantas habitaciones libres. Así que deja de quejarte, cabrón. Se aproximó al alcalde un poco más. Las caras de los hombres quedaron a unos solo centímetros de distancia. Y no te acerques a mí, ¿me oíste? Aquí no tienes ninguna autoridad. Asqueado, Mick lo empujó contra la pared una vez más antes de soltarlo. El alcalde se arregló el cuello de la camisa. Eso ya lo veremos. Le lanzó a Mick una mirada indignada y volvió a entrar como un huracán, sin más palabras. Mick se quedó junto a la puerta con los puños todavía apretados, intentando calmar la rabia que sentía. Stan Woodson iba a crearles problemas. Tendría que mantenerlo vigilado. Amanda se deslizó por la pared en la que se había apoyado. Habían pasado semanas desde la última vez que había dormido de verdad y las pocas fuerzas que le quedaban estaban agotando a toda velocidad su ímpetu. El cansancio le había dominado casi por completo. Vio 2 mantas en el suelo, no muy lejos, y puesto que nadie parecía estar usándolas, las estiró para echárselas encima. Hay sitio suficiente para que te puedas echar tú también, le dijo a Felicia, que examinaba la habitación. Todavía no puedo dormir. Tal vez dentro de un rato. Bueno, yo sí. De hecho, lo que me cuesta es evitarlo, dijo Amanda con un bostezo. ¿Acabas de llegar? Amanda miró al anciano, un poco encorvado y de larga barba blanca, que llegaba apoyado en un bastón. Sí. ¿Cómo están las cosas en el pueblo? No muy bien. Cuando llegué aquí hace una semana todavía había gente por allá afuera que intentaba llevar una vida normal. Ahora solamente es un pueblo fantasma, dijo Amanda. No hay más que muertos vivientes. Lo imaginaba. El anciano empezó a alejarse. Después se dio la vuelta y se apoyó en el bastón. Hay un viejo refrán, dijo con una sonrisa triste insinuándose en su boca, que dice que solo hay 2 cosas seguras en la vida: la muerte y Hacienda. Ahora que lo pienso, la mayor parte de los recaudadores de impuestos están muertos y tampoco tengo muy claro ya lo de la muerte.